Buenos días, tardes y noches, bienvenido a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Hoy presentamos una novela antigua del canal. Mi discípulo murió otra vez. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fukina Nigao Drishman. Capítulo 91. No mueras más, maestro. Zhu Yao se sobresaltó y quedó estupefacto al instante. Había esperado 10 días por una respuesta, pero no esperaba que lo que esperaba fuera su decisión de ascender. Demonios, este fue definitivamente un desarrollo piadoso. Me llevo bastante bien y no me importa quién me trajo a este mundo, y qué es planificación a hacer. Hay no necesidad para maestro para ayudarme a investigar en absoluto. Estúpido. Julian sacudió la cabeza, pero su expresión era especialmente amable, como él acariciado su cabeza. Y tener ya vivido en este mundo durante casi 20.000 años. Incluso si no asciendo, es necesario que entre en el ciclo de reencarnación y, de manera similar, dejaré este mundo de esa manera. Demonios, ella había olvidado que incluso los practicantes tenían su propia esperanza de vida. ¿Era maestro alcanzando el fin de su esperanza de vida? Esta fue la primera vez que despreció la edad de su maestro. Ella finalmente logró iluminarlo, sin embargo, tuvieron que experimentar una vez más la separación. Esto era solo un poco peor que estar en la zona de amigos. Maestro, ¿cuándo vas a ascender? Mañana. Zhu Yao bajó la cabeza. No era de extrañar que desapareciera con tanta frecuencia en estos últimos días, había estado preparando los asuntos para su ascensión. Y la razón por la que tantas formaciones aparecieron repentinamente en la montaña del bosque de Jade fue mayoría probablemente preparativos para su ascensión como bueno. Está bien. Zhu Yao apretó los dientes y finalmente logró suprimir la acidez que constantemente emitía su corazón. Respirando profundamente, dio un paso adelante, le abrazó la nuca, apuntó a sus labios y lo mordió con fuerza. No te preocupes, iré a buscarte muy pronto. Solo tienes que esperar pacientemente en el cielo. Y lo diré de nuevo, si tu atrevimiento atonto alrededor con flores y licitación césped, te castraré cuando te vea. Julian no dijo nada y simplemente sonrió gentilmente. Era la primera vez que Zhu Yao veía su sonrisa en el verdadero significado. Esa sonrisa era algo ella podría no describir con palabras, ella simplemente sintió eso. El mayoría hermoso cosa en el mundo todavía sería incapaz de compararse con su expresión actual. Simplemente quería besarlo y ocultar esa sonrisa, que solo le pertenecía a ella. El día de la ascensión de Julian, Zhu Yao observó todo el proceso desde la cima de la montaña del bosque de Jade. Ese día el cielo del completo cultivo mundo era cubierto con pesado pernos, del relámpago de la tribulación. 9 tipos de ascensión y Avenli Lightning. Cada rayo era más grande que toda la montaña del bosque de Jade, y cada uno de ellos impactó hacia su maestro, iluminando todo el cielo. Ella estaba parada no lejos de él, mientras miraba estupefacta a esa persona que había estado parada en el centro con la espalda recta, como si estuviera recibiendo esos rayos de tribulación sin siquiera sentir picazón. Incluso su ropa no tenía ni una sola arruga por los golpes. A total de 81 la caída de rayos. Una luz acogedora de varios colores descendió del cielo y es como si se pudiera escuchar un sonido celestial. Se podían sentir vagamente innumerables leyes celestiales. Y cientos de pájaros chillaron al unísono, mientras daban vueltas alrededor de esa luz celestial. Esa figura con la que estaba muy familiarizada, se elevó lentamente hacia el cielo. Su corazón se sentía vacío y no podía discernir lo que le faltaba. Hasta que él bajó la cabeza y rápidamente la llamó. Zhu Yao. Parecía que tenía algunas cosas que decirle. Ella se sobresaltó por un momento, antes de volar hacia ese colorido resplandor y detenerse a 1 metro de él. Maestro. Julian extendió una de sus manos, rodeó su espalda y la empujó suavemente. Ella cayó en sus brazos así como así y se acurrucó contra su pecho. En el día su maestro ascendió, él dijo sus 2 cosas. El primero, y deberá esperar para tú arriba. Ella amable sintió eso, algo era apagado. El segundo, de tener muriendo al azar ya. Minnesota, ella aún sintió eso, hay algo extraño aquí. Después narración su estos 2 cosas, su maestro tenía incluso hecho, algo muy vergonzoso. A la velocidad del rayo, la besó y luego, como si estuviera escapando del lugar del crimen, ascendió. Zhu Yao sostuvo sus dolorosos dientes, que fueron golpeados por su contundente beso, y quedó completamente sin palabras. Maestro, si no sabe besar, dígalo antes. Vuelve, puedo enseñarte. En cualquier caso, el incidente de ese día causó una gran conmoción. Debido a ese evento de ascensión, ese día, aparentemente todos los discípulos de la secta de la colina antigua habían salido a presenciarlo. Todos esperaban comprender un indicio de las leyes celestiales durante su ascensión. Por lo tanto, ese día, toda la secta quedó atónita por la escena. Aunque es posible que no hayan visto ese beso a la velocidad del rayo, cuando su maestro la llamó antes de irse, todos lo habían escuchado con mucha claridad. Pequeña tía marcial. El maestro de secta Zimo estaba actualmente conmocionado hasta el punto de que su mandíbula estaba a punto de caerse. Simplemente miró estupefacto a la persona que flotaba en el aire. Sin embargo, la niña detrás de él había estirado felizmente la cabeza y su sonrisa era especialmente brillante. Maestro. Minnesota. Zhu Yao asintió con una actitud orgullosa y fría. Sabía que actualmente, lo más probable es que toda la secta tuviera la intención de discutir algunos chismes. Sin embargo, naturalmente, ella no quería explicar su propia historia de amor, por lo que mostró la expresión oficial que su maestro había usado con mayor frecuencia. Orgulloso y frío. Pequeña tía marcial, ¿tú, cómo regresaste? Hay que decir que Zimo quedó completamente conmocionado. ¿No era este pequeño marcial? ¿Tía de su caer 2 centenar años atrás?
Pero ¿por qué era esta ella actualmente parada frente a él, viva y bien? Y ni siquiera pudo determinar su cultivo. Esto era definitivamente ilógico. Tuve algunos encuentros. Básicamente, Zuyao no planeaba dar ninguna explicación, mientras miraba el pequeño moño detrás de él. Envía a mi discípulo a la montaña del bosque de Jade un mes después. Después de terminar sus palabras, sin siquiera esperar su reacción, voló de regreso a la montaña del bosque de Jade y, en el camino, también selló las formaciones. Eso es bien, mayor hermana es orgulloso y frío. Antes de que su maestro se fuera, le dio a Zuyao su anillo de almacenamiento. En otras palabras, ella había heredado toda su riqueza. Mientras manejaba su remanente, Apui. Mientras administraba su riqueza, encontró una bolsa llena de armas y herramientas místicas. Incluso había libros sobre artes místicas y habilidades secretas, materiales para refinar armas, etc. Al mirar todo esto, le empezó a doler la cabeza. Demonios, básicamente había de todo aquí, pero ¿por qué no había ni una sola pieza de piedra espiritual? ¿No eran las piedras espirituales la moneda utilizada en el mundo del cultivo? Su maestro era realmente pobre hasta el punto de que ni siquiera tenía una sola pieza. Zuyao pudo sentir levemente un pequeño apretón en su corazón. ¿Podría ser que primero tuviera que vender estas armas si quería gastar dinero en el futuro? Después de confirmar que realmente no había ni una sola pieza de piedra espiritual, Zuyao respiró hondo y sacó un libro de arte místico. Este era el arte de los 5 rayos con el que su maestro le había dicho que se familiarizara lo más rápido posible. Su velocidad de cultivo fue rápida, pero no hubo muchas mejoras en sus artes místicas. La razón por la que su maestro le dio permiso para acoger a su discípula solo un mes después, era a dar su este periodo de tiempo a familiarizar sí misma, con Mysticars lo más rápido posible y estabilizar su reino actual. No sabía si ocurriría algún conflicto mientras entrenaba en las artes místicas de un practicante humano en su cuerpo actual, después de todo, ahora era un dragón. Sin embargo, no hubo ni la más mínima molestia. Cuando ella usado el místico letras ella aprendió antes. Parecía que los métodos para cultivar eran todos iguales. Zuyao decidió entrenar a puerta cerrada bajo el lago frío durante un mes. Solo cuando vio el reflejo del agua, Zuyao finalmente entendió por qué Zimo estaba tan seguro cuando llamó a su pequeña tía marcial. Demonios, el aspecto de su forma humana, se veía exactamente igual a su cuerpo inicial cuando cruzó por primera vez a este mundo. Zuyao extrañó un poco esta mirada suya, después de todo, esta era su verdadera apariencia. Sesame había dicho que cuando una bestia demoníaca tomaba forma humana, se transformaría en una apariencia que pensaba que sería la más perfecta. Sin embargo, ella nunca había pensado que ella era perfecto, en el muy el menos, su pecho era no perfecto. Zuyao estaba un poco molesto. Sin embargo, era bueno que conociera el arte de la transformación. En el peor de los casos, algún día podría cambiar. En otra apariencia para jugar. Sin embargo, pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos, todavía fue suficiente para que ella se familiarizara con todas las Lightning Mysticars. En el anillo de almacenamiento, además de las diversas artes místicas, también había 2 artes de Jade que llamaron su atención. Uno era un arte de Jade en lo que respecta al aspecto de refinamiento del arma. Usando su divino sentido a inspeccionar ella comprendió eso, otro además de los métodos para refinar armas, algunas de las experiencias de su maestro también estaban adentro. Mientras que el otro se refería a las formaciones de los 5 elementos. Interior, arreglos y el controlador métodos de varias formaciones eran grabado en detalle. Su maestro especializado en arma refinamiento y formaciones y él especialmente tenía muy profundo conocimiento de formaciones. En el mundo del cultivo, no había formaciones creadas por nadie más que pudiera vencer a la de su maestro, e incluso la formación de la gran barrera de montaña de la secta de la antigua colina fue diseñada por su maestro también. Zuyao reflexionó por un momento y decidió aprender primero sobre las formaciones. Su maestro una vez le enseñó a pocos simples formaciones, pero, después todo, ella era el sucesor de Jade Forest Mountain, si su experiencia en formaciones fuera demasiado débil, ¿no avergonzaría eso el nombre de su maestro? Ella definitivamente tenía que compensar este aspecto. Justo cuando sacó la tableta de Jade de arte místico, de repente se dio cuenta de que había algo blanco en la esquina del anillo, y eso incluso miró bastante familiar. Cuando Zuyao recuperado el a tener a mirar, ella comprendió él era de hecho a colgante de Jade, e incluso se veía igual que el colgante de Jade que su maestro usó para esconder su cuerpo en Tasyoluk. Él pareció a ser asobrante. Sin embargo, este colgante de Jade no tenía el sentido divino de su maestro. Con pensamientos anhelantes, Zuyao se aferró a él y, después de reflexionar por un momento, decidió usarlo como recuerdo. Cuando Zuyao salió del lago frío, sintió que se acercaba una presencia y parecía ser un discípulo de la montaña de la espada. Con su sentido divino, abrió las formaciones de la montaña del bosque de Jade. En solo un momento, un discípulo vestido con el uniforme de la secta llegó a la cima de la montaña. Este discípulo saluda a Gran Marcial Tía. ¿Qué es él? El maestro de secta había ordenado a este discípulo que invitara a la tía Gran Marcial a la montaña principal para participar en la ceremonia de la vena espiritual. Dijo el discípulo. Solo entonces Zuyao recordó que a los niños nacidos en el mundo del cultivo se les probaría su vena espiritual por primera vez cuando tenían 5 años. Bao Bao era la hija de Zimo, por lo que, naturalmente, sería un asunto de suma importancia para él. Teóricamente hablando, dado que Zimo era un poseedor de venas de doble espíritu, y su esposa también era un poseedor de venas de doble espíritu, las venas espirituales de su hijo tampoco estarían en peor situación.
Si hay algo a quien culpar, sería la gran fama que poseía la montaña del bosque de Jade. En la historia, solo los discípulos de la vena del espíritu del rayo habían sido aceptados. Entonces, naturalmente, un niño como este, Ons tenía ya estado aceptado como a discípulo cuando ella espíritu venas tenía todavía a ser probado, haría causa descontento entre la gente. Por lo tanto, esta ceremonia que Zimo hizo intencionalmente fue simplemente una forma de brindarle algo de apoyo a su propia hija. Zhu Yao comprendido completamente. Por lo tanto, siguiendo a ese discípulo, llegaron al gran salón en la montaña principal. Cuando ella llegó, allá eran ya muchos gente en el sala. No solo eran allá varios montañas señores, allá eran los ancianos del alma naciente de varias sectas, e incluso los 3 soberanos, también estuvieron presentes. Feng Yi estaba sentado en uno de los asientos más altos. Una vez más había restaurado esa mirada de flor en la cima de la montaña que siempre tuvo, pero sus ojos ya no tenían el orgullo. Mirar ellos una vez tenía, en cambio, ellos evidentemente miró muerto y solemne. Al recordar los asuntos de aquel entonces, Zhu Yao todavía se sentía un poco incómodo. Obligándose a mostrar una expresión helada, se acercó y, sin reservas, se sentó en el centro. Como alguien que vino de la montaña del bosque de Jade, tenía que ser tan poderosa como esto, después de todo, ya que estaba acogiendo a un discípulo, ella era el papel principal hoy. Aparte de Feng Yi, los otros 2 soberanos se sorprendieron un poco cuando volvieron la cabeza para mirarla. Otros no pudieron verlo, pero las 3 personas pudieron verlo con demasiada claridad. El cultivo nivel de este legendario pequeño, la hermana marcial menor que reapareció después de 200 años de desaparición, ya había alcanzado la etapa de semidios. ¿Un semidios en 2 centenar años? ¿Qué amable de broma era este? Los 2 reprimieron silenciosamente su sorpresa. ¿Todos los practicantes de la montaña del bosque de Jade eran tan monstruosos? Los 2 hicieron contacto en silencio y luego, en silencio se miraron. Encimes. Ellos comenzó a preguntarse si el principal dirigir pruebas, sus venas espirituales hoy, se convertiría en un pequeño monstruo en el futuro también. Zimo primero actuó con cortesía. Después de ver que todos habían llegado, él entonces instruido a pocas palabras, y tenía a alguien sacar a su propia hija. El nombre de Bao Bao era Xia Lewei. Así es, el apellido del maestro de secta era Xia, no Zi. Zimo era simplemente su título taoísta. Xia Lewei fue sacada por la esposa del maestro de secta. Inicialmente, ella era obedientemente y en silencio tenencia sobre su de la madre mano, pero cuando vio a Zhu Yao, instantáneamente se emocionó y gritó lindamente. Maestro. Si la esposa del maestro de secta no la hubiera retenido, el pequeño rábano ya habría cargado. Minnesota. Zhu Yao ligeramente respondió, como a forma de responder. Luego, continuó actuando con orgullo y frialdad. Jugar con flores y hierba tierna, básicamente, es jugar con mujeres a espaldas de Zhu Yao. Por el forma, y preguntarse si alguien comprendió eso. Tasyoluk en realidad es un juego de palabras. Tasyoluk pon a prueba tu suerte. Capítulo 92. Puro yin físico. Zimo agitó la mano y una bola de cristal instantáneamente flotó en el aire. Fue exactamente la pelota utilizada para probar Spirit Beams. Bao Bao, ven, coloca tu mano sobre él. Zimo le habló a su hija con una sonrisa. Un niño de 1 año ya podría ser examinado para detectar sus venas espirituales. Sin embargo, si el niño era demasiado pequeño, el cristal de prueba que estaba lleno de energía espiritual podría dañarlo. Por lo general, la mayoría de los niños espere hasta que tuvieran 5 años antes de probar el suyo. Por lo tanto, ni siquiera él sabía qué venas espirituales poseía su hija. Pero tenía mucha confianza. En ese momento, todo el lugar se calmó, sus miradas miraron hacia la niña en el centro una tras otra. Probablemente era la primera vez que se enfrentaba a tanta gente, la pequeña estaba un poco ansiosa. Miró a sus propios padres y luego giró débilmente la cabeza para mirar también a Zhu Yao. Solo cuando ella cierra su asentir, hizo ella finalmente sentir en facilidad y coloque su manita sobre la bola de cristal. El completo lugar miró fijamente en el cambios en eso cristal pelota. A partir de la palma de la niña, se filtró una pequeña cantidad de luz azul que se extendió lentamente en la bola de cristal. Después de un momento, ya había llenado la mitad de la bola de cristal. Bien. Zimo alabó en silencio en su corazón. Por lo general, cuanto más pura era una vena espiritual, más espacio ocupaba su color en la bola. Para ella, poder llenar la mitad de la bola ya se consideraba una vena espiritual bastante buena. Mientras aparezca otro tipo de vena espiritual, incluso si fuera una vena tri-espíritu, ella aún podría obtener grandes logros en su cultivo. Sin embargo, justo cuando todos todavía estaban esperando con la respiración contenida, ese color azul, lentamente, poco a poco, se extendió por toda la bola, hasta llenar toda la bola y convertirla en una bola completamente azul. El corazón de Zimo, que todavía la alababa antes, instantáneamente se hundió en las profundidades del abismo. Todos presente comenzó a dejar afuera jadeos, uno después otro. No, esto es imposible. La expresión de Zimo instantáneamente se volvió blanca. Como nieve. Él rápidamente tirado sobre su hija mano, y, el color de la bola de cristal desapareció. Luego, la hizo presionar sobre él una vez de nuevo. Sin embargo, el resultado era el mismo como antes, solo un color azul había llenado la bola de cristal. Un solo color representaba una sola vena espiritual, y el azul era, cielos. Es el agua celestial espíritu vena. Es el puro yin físico. Puro yin físico, entonces no es eso a horno. Y es incluso a perfecto 1. El completo lugar era ahora completado con el voces de discusiones. La gente de la secta todavía se portaba bastante bien, ya que todos miraban a la niña con una pizca de lástima en sus ojos.
Mientras que los practicantes fuera de la secta que fueron invitados a participar, hizo no tener alguna segundo pensamientos en todo. Comenzaron a inspeccionar a esa pequeña, que apenas tenía 5 años, de pies a cabeza, y sus ojos se llenaron del brillo de la codicia que ni siquiera se molestaron en ocultar. Cimos rostro tenía ya palideció a el medir a dónde no a soltero, se podía ver una pizca del color de la sangre, como si lo hubieran golpeado. Por un extremadamente enorme explotar, y era incapaz de reaccionar encima de eso. Mientras que el niño pequeño, a quien había estado abrazando con fuerza, también había comenzado a ponerse nervioso. Los niños eran los más sensibles, y sumando esos ojos que la inspeccionaban con intenciones maliciosas, se asustaba aún más. Quería esconderse, pero su propio padre la agarró con fuerza. La niebla ya había comenzado a formarse en sus ojos. Maestro de secta Cimo, este tiene un hijo, que acababa de irrumpir en la fundación y es bastante compatible con su hija. Finalmente, un practicante del alma naciente, que había estado observando durante bastante tiempo, no pudo evitar hablar. Él era el maestro de secta de la secta Nightrise y afirmó que, como hijo e hija de maestros de secta, deberían ser extremadamente compatibles. Eso fue un poseedor de apuro yin físico OMS podría solo ser visto una vez cada varias decenas de miles de años. Como horno perfecto, no importa cuán pobres fueran las venas espirituales de su compañero practicante, él aún podría alcanzar la etapa del alma naciente. Después él habló arriba, él pareció a tener en bancarrota el torpeza de todos los presentes. Los ancianos del alma naciente, los maestros de secta o incluso personal subsiguiente discípulos del varios sectas, tenía comenzado a hablar arriba y preguntar para su mano uno después otro. Cimo estaba furioso hasta el punto de casi vomitar sangre, sin embargo, no había nada que pudiera hacer. La hija que había anhelado durante tantos años, en realidad era poseedora de la vena del espíritu celestial del agua. Las artes místicas del agua podrían ni siquiera ser usado para protegerse, lo que significaba que estaba destinada a ser un simple horno durante toda su vida. Sin embargo, esa era su hija, la preciosa perla en la palma de su mano. ¿Cómo podría estar dispuesto? El pequeño rábano ya se había asustado por esta escena, como si hubiera entendido vagamente la situación actual, se mordió los labios cuando comenzaron a caer gotas de agua. Mientras el descansar del gente eran aún en acalentado discusión del asunto de la pareja de practicantes de la niña. Zhu Yao frunció el ceño y su poder fue instantáneamente liberado de ella. Cuerpo. Todos presente, excepto el 3 soberanos, y Cimo y el pequeño rábano a quien había evitado intencionalmente cayeron uno tras otro. Y incluso a pocos etapazos discípulos, tenía ya vomitado afuera a bocado de sangre. En un instante, el excelente sala era en extraño silencio. Zhu Yao bajó de los asientos altos. Ella no rodeó intencionalmente a las personas que se arrastraban por el suelo, sino que simplemente tenía un arte místico del viento adherido a sus piernas. Por lo tanto, con cada paso que daba, como si estuviera barriendo el piso, el gente eso eran bloqueando su camino fueron barridos hacia los dos lados. Caminando directamente hacia Cimo, bajó la cabeza y miró hacia el rábano cuyo rostro era aún manchado con pequeñas lágrimas. Y ella fríamente dicho. Arrodillarse, admitir a mí como su maestro. Pequeña tía marcial. Cimo instantáneamente abrió mucho los ojos. Antes de él podría ser conmocionado por el hecho eso ella era de hecho a semidios, se sintió conmovido por esa ligera y única frase suya. Las lágrimas no pudieron evitar brotar de sus viejos ojos. Zhu Yao sin embargo, hizo no incluso miró en a él, como ella conservó, mirando fijamente en el pequeño rábano, y dicho él una vez de nuevo. Arrodillarse. Solo entonces Cimo finalmente reaccionó, mientras apresuradamente sacaba a su hija y la hacía someterse al ritual de honor del maestro. Las manchas de lágrimas del pequeño rábano aún no se habían secado, sin embargo, de alguna manera entendió la situación. Después de inclinarse fuertemente hacia ella, ya no estaba tan enérgica como antes, mientras miraba a Zhu Yao con un toque de tristeza en sus ojos. Minnesota. Zhu Yao asintió y le indicó que se pusiera de pie. Enfocando su mente, se dio unos golpecitos en su pequeña frente. Luego apareció una marca parecida a una nube de color sangre en el centro de la frente. La marca de un discípulo personal exitoso. Esta vez, Cimo realmente llorado. Él apresuradamente frotado lejos en lágrimas en sus ojos, y por primera vez, abrazó su puño y se inclinó hacia ella. Gracias, tía marcial. Zhu Yao fríamente miró en a él, como ella aún mantenido su mirada fría y orgullosa. No te enamores de la hermana mayor no es más que una leyenda. Girando ligeramente su cuerpo, una vez más fortaleció su presión, especialmente hacia aquellos practicantes del alma naciente que una vez le habían pedido a Cimo la mano de su hija en matrimonio. Y, ella solo interrumpido cuando ella podría débilmente ver manchas de sangre en la comisura de sus labios. Ella ahora es mi discípula. Si deseas pedirle su mano en matrimonio, búscame en la montaña del bosque de Jade. No te mataré. Después de decir eso, cargó a su discípulo y desapareció en el aire. Esta señora es así de tiránica, ven y muérdeme si te atreves. Solo entonces reaccionó finalmente la gran multitud de practicantes, que se arrastraban por el suelo. Esa persona de antes era en realidad el soberano de la montaña del bosque de Jade. Cielos, ese lugar que siempre produjo practicantes monstruosos. ¿No se dijo que el soberano Yuyan ya había ascendido hace un mes? ¿Cómo podría haber otro soberano semidios? ¿Y esa aterradora presión de antes? Solo entonces hizo el multitud comenzó a limpiar apagado su frío sudor, mientras reflexionaban sobre sus propias acciones de búsqueda de la muerte antes. A pesar del puro yin físico era muy tentador, él era es muy aterrador ofender a un practicante en etapa semidios, ¿de acuerdo?
Especialmente cuando esa persona vino de la montaña del bosque de Jade. La razón por la que la montaña del bosque de Jade era famosa no era simplemente por Yuyan, el número uno del mundo de cultivo que acababa de ascender antes, sino por su fuerza aterradora. Casi todos los sucesores de Jade Forest Mountain fueron maestros de lo irrazonable y eran especialmente famosos por su capacidad de justificación. La razón por la que se atrevieron a pedirle abiertamente a Zimo la mano de su hija fue porque sabían que, como maestro de secta, él no haría nada fuera de lugar. Añadiendo que la mayoría de la gente preguntando para su mano eran naciente alma practicantes como él, por la reputación de su secta, no se atrevería a rechazar abiertamente. Sin embargo, era diferente si se trataba de la montaña del bosque de Jade. Todos los practicantes producidos allí eran monstruos, si alguno de ellos estaba irritado, definitivamente destruiría a toda su familia. Los reverendos del alma naciente que hablaron antes de tener la mano de su hija, no pudieron evitar sentirse ansiosos en lo más profundo de sus corazones, mientras se despedían apresuradamente y se dirigían a casa. Esperaban que esa persona del bosque de Jade Montaña haría no recordar a ellos y recolectar deudas de a ellos en el futuro. Zhu Yao llevó al pequeño rábano asustado de regreso a la montaña del bosque de Jade. En el momento en que aterrizaron, ella comenzó a gritar. Zhu Yao nunca había sido bueno con los rábanos pequeños. Lo único que pudo hacer fue darle una palmadita en la cabeza y consolarla con unas pocas palabras, pero aún así no pudieron evitar que el pequeño rábano gritara un río. Justo cuando no sabía qué hacer, el pequeño rábano de repente dejó de llorar por sí solo. Mientras sollozaba, preguntó con tristeza. Maestro, ¿qué es el físico yin puro? Zhu Yao quedó instantáneamente atónita por esta pregunta, mientras caía en una posición difícil. ¿Cómo debería decirlo? La explicación de este término era simplemente demasiado inapropiada para los niños. ¿Es realmente malo? El pequeño rábano levantó su rostro que estaba lleno de manchas de lágrimas, sus ojos parecían débilmente como si las lágrimas estuvieran a punto de brotar una vez más. No es eso. Zhu Yao explicó vacilante, mientras acariciaba su cabecita. El pequeño rábano luchó y una vez más voló hacia su abrazo, su tono transmitía extrema tristeza. Entonces, ¿por qué a todos no les agrada Bao Bao, a pesar de que Bao Bao no hizo nada malo? ¿Por qué a todo el mundo no le gusta Bao Bao? Zhu Yao suspiró. No sabía por dónde empezar a explicarle y solo pudo abrazarla aún más fuerte. No te preocupes, el maestro está aquí. Como había acogido a un discípulo, de ahora en adelante sería su responsabilidad. Tenía una leve premonición de que el error en su rostro podría estar relacionado con su vena espiritual. Probablemente, debido al deseo de todos de poseer el físico yin puro, su personalidad se distorsionó y luego, las ideas de destruir el mundo comenzaron a crecer en su mente. Pero esta vez, Zhu Yao estaba aquí, y definitivamente no le daría la oportunidad de volverse loca. Cuando pensó en esto, Zhu Yao sacó a la niña de su abrazo y comenzó a enseñarle con una expresión seria. Bao Bao, no, espera. Debería llamarte Xia Lewei. En el futuro, serás el único discípulo de mi montaña del bosque de Jade. Recuerde, Jade Forest Mountain nunca acepta discípulos cobardes. No asunto que su espíritu vena es, antes estás. Si eres lo suficientemente fuerte, el maestro podrá protegerte de cualquier daño. Pero eso definitivamente no debe convertirse en una razón para que te debilites, ¿entiendes? El pequeño rábano se sobresaltó, aunque no entendió sus palabras del todo, aún así asintió. Dudando por un momento, luego preguntó débilmente. Entonces si soy fuerte, ¿le agradaré a todo el mundo? No puedo garantizar que le agradarás a todo el mundo. Zhu Yao le dijo honestamente. Pero puedo garantizar que la gente no se atreverá a intimidarte. El pequeño rábano frunció el ceño, ya que todavía no entendía sus palabras del todo. Sin embargo, no había prisa, ya que Zhu Yao podía enseñarle lentamente. Después de decirle en detalle cosas como estudiar bien y progresar todos los días, Zhu Yao la dispuso para que se quedara en la pajita. Cabaña cual ella tenía vivido en antes. Ella tenía el urgir tirar afuera y espectáculo apagado aquellos glorioso y hermoso casas que pertenecía a su maestro, sin embargo, uno solo podía crecer en la adversidad, así que ella lo contuvo. En cuanto a ella, naturalmente dormía en la casa que pertenecía a su amo. Zhu Yao miró las mesas y sillas familiares, mientras se sentaba en la única cama de la casa. Toda la casa se llenó del aroma de su amo. Sin embargo, esta no era la primera vez que vivía en la habitación de su amo. Cuando estaba en la versión 2.0, para poder convenientemente llevar cuidado de su maestro siempre durmió con su. Pero este fue el único momento que la hizo sentir que la casa estaba tan espantosamente fría y silenciosa. Solo había pasado un mes desde que su maestro ascendió, sin embargo, ya había comenzado a sentirse desacostumbrada. Capítulo 93. Jade del Bosque. Tradición de nombres. Temprano en la mañana del segundo día, Zhu Yao fue directamente a buscar a Zimo y entendió el asunto sobre el físico yin puro en detalle. El así llamado puro yin físico referido a discípulos con solo una vena de espíritu de agua. Debido a que la propiedad principal de la vena del espíritu del agua era la gentileza, todos los discípulos con el espíritu del agua vena tenía excelente natural integral capacidad hacia las artes curativas. Si tuviéramos que usar términos de juegos en línea, ella poseía un físico de clérigo innato. Pero los clérigos del mundo del cultivo no eran necesarios en fiestas y ataques a mazmorras. Porque el método de curación con la vena del espíritu del agua giraba principalmente en insertar su propia energía espiritual en los cuerpos de sus objetivos para curar sus heridas. Este método fue muy rápido, pero era extremadamente peligroso.
Debido al choque mutuo entre los 5 atributos diferentes de Spirit Veins, si se insertara una energía espiritual no idéntica en el cuerpo del objetivo, provocaría el rechazo por parte del espíritu espiritual innato del objetivo. Energía, y el objetivo podría morir en a más rápido paso en lugar de ser realmente curado. Esta fue también la razón por la que, durante la operación de rescate de Fenji, Zimo la envió, quien pensó que tenía la misma vena del espíritu de madera que Fenji, y allá era no a soltero persona OMS objetó a él. Es por el hecho de que su energía espiritual no chocaría. Pero esta regla no se aplicaba a la vena del espíritu del agua. El agua tenía una propiedad suave y era la más estable de todos los diferentes tipos de energía espiritual. Si el espíritu del agua vena era usado a sanar, cuando agua espiritual energía era insertado en el cuerpo del objetivo, no solo no causaría rechazo, sino que sería absorbido y fusionado con la energía espiritual del objetivo, convirtiéndose en la energía espiritual del objetivo. Esta fue la razón por la cual Battle Spirit Vein fue tan bienvenida, pero esto también provocó una mala práctica. Debido a que la energía espiritual podría ser absorbida por la persona misma, después de insertar la energía espiritual en el cuerpo del objetivo, ¿no sería así? ¿Eso significar el curanderos propio espiritual energía era quitado? Por lo tanto, alguien albergaba malos pensamientos hacia aquellos que poseían la vena del espíritu de agua. Al aparearse por la fuerza con discípulos que poseían la vena del espíritu de agua, otros discípulos podrían absorber la energía espiritual de sus cuerpos y elevar su propio cultivo. Y el gente OMS tenía su espiritual energía cosechado, eran denominados hornos. La mayoría de los practicantes que poseían una vena espiritual de agua también tenían muchas otras venas espirituales, si uno no estaba dispuesto, durante el proceso de recolección, también se podían transportar otros tipos de energía espiritual. Por lo tanto, cuanto más afinidad uno tuviera hacia la vena del espíritu del agua, más pura sería la energía espiritual recolectada. Como para alguien aún solo poseído a soltero agua espíritu vena. Naturalmente, sin decirlo, no había necesidad de preocuparse en absoluto por el proceso de cosecha. Sin embargo, las venas del espíritu celestial eran muy raras, y lo era especialmente para la vena del espíritu celestial del agua. Desde el comienzo de la era antigua, los practicantes que poseían la vena del espíritu celestial del agua eran menos de 100. Y tenían cualquiera fallecido bajo el manos del cosechadoras, o fallecido mientras se cosecha. Eso era también el razón por qué Zimes era en semejante a pánico cuando vio que su hija tenía la vena del espíritu del agua celestial. Naturalmente, cosas como hornos hizo no tener a bien reputación. Sin embargo, el acto no sería deshonroso si fueran marido y mujer, y solo los practicantes herejes criarían ilegalmente a algunos hornos. Sin embargo, OMS podría resistir el tentación de levantamiento unos cultivo. A pesar de uno en el justo facción, si no levantara un horno abierta y atrevidamente, podría casarse con ella abierta y justificadamente. Pero, aunque era fácil esconderse de un arma visible, era difícil protegerse de una flecha oculta. ¿Quién estaría seguro de que no habría practicantes herejes haciendo sus movimientos en la oscuridad? Zimo era en realidad una buena persona con un corazón débil, y este hecho se podía ver en cómo todavía pensaba en su discípulo, que murió hace 5 años, incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto, actualmente, Zimo no soñaba con tener el cultivo de su hija aumenta exponencialmente, o verla ascender. Simplemente deseaba verla vivir una vida estable, incluso no emprender el camino del cultivo era mejor que ser cosechado por otra persona. Por lo tanto, le pidió a su pequeña tía marcial que no le enseñara ninguna arte mística. ¿Son hallando ofensivo agua místico letras? Zhu Yao preguntó. Zimo suspiró. No es que no los haya. Es solo que debido a agua amable propiedad, el místico letras de este atributo son, generalmente no formidable. Incluso si él permite uno a control agua, todavía no es comparable a otras artes místicas en fuerza. La expresión de Zhu Yao se hundió mientras miraba a Zimo a los ojos. ¿Permite controlar el agua, y lo llamas débil? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Quién te dio este tipo de idea? Llámalo aquí, te garantizo que no lo mataré a golpes. Zhu Yao se dio cuenta de que Xia Lewei era un pequeño rábano muy despreocupado. Ella sabía vagamente que su vena espiritual no era realmente buena, después de estar molesta por eso durante varios días, se recuperó y volvió a ser ese pequeño rábano despreocupado. Zhu Yao era una basura viviente. En aquel entonces, cuando no se había abstenido de comer, no necesitaba preocuparse ya que su amo estaba cuidando de ella. Sin embargo, actualmente tenía un discípulo, por lo que ahora tenía que depender de sí misma. Pero ella no sabía cómo preparar la comida, por lo que simplemente llevó a su discípulo a la casa de Zimo todos los días y luego la trajo de regreso después de alimentarla. Ella era su hija de todos modos, así que es su responsabilidad alimentarla, ¿verdad? Respecto al asunto de no enseñarle artes místicas, Zhu Yao no estuvo de acuerdo y no estaría de acuerdo. Aunque se dice que el pequeño rábano no tendría que tener miedo de ser cosechado si no poseyera cultivo, también significaba que no tendría fuerzas para valerse por sí misma. Siempre es mejor a llevar la iniciativa a ataque, entonces a ser forzado a ataque. Hoy era todavía otro día de su rutinario aprovechamiento. Maestro. Un pequeño rábano llegó corriendo desde lejos y parecía tener algo en sus manos. Con el rostro lleno de expectativas, se lo pasó. Esta es una fruta espiritual que me dio mi padre. Aquí. Zhu Yao se sorprendió por un momento y sintió un suave apretón en su corazón. ¿Cómo podrían no proteger a un discípulo tan lindo? Tenía muchas ganas de pellizcar sus mejillas. No. Ella debe permanecer calma, ella era frío y orgulloso semidios soberano. Maestro hace no necesidad a comer. El rábano se puso rígido, su rostro estaba un poco pálido.
Un poco decepcionada, retrajo sus pequeñas manos y luego, un momento más tarde, ella ha recuperado su espíritu. Entonces Bao Bao deberá dar, maestro, algo más delicioso próximo tiempo. Zu Yao le acarició la cabeza, era una niña muy considerada. Extendiendo los brazos, dijo Zu Yao. Regresemos entonces. Está bien. Bao Bao respondió dulcemente, sin embargo, ella dio un paso atrás y obedientemente la siguió. Zu Yao, cuyos brazos eran desparramar abierto. ¿Qué sucedió al prometido volador en su abarcar? Zu Yao torpemente mantuvo sus manos. Muy bien, entonces ella era una soberana fría y orgullosa, de hecho rompería un poco su imagen si la vieran abrazando a un niño. Dándose la vuelta, comenzó a caminar hacia la formación de teletransportación de la montaña del bosque de Jade. Para evitar que su pequeño discípulo no pudiera alcanzarlo, incluso desaceleró intencionalmente sus pasos y caminó tranquilamente. El rábano era un buen plantón. Ella solo le había enseñado cómo absorber energía espiritual hace 2 días, pero actualmente ya estaba en el segundo nivel de esencia. Ella planeaba enseñarle algunas artes místicas simples unos días después. Escuché que la hija del maestro de secta tiene la vena del espíritu celestial del agua. Entonces no ella tendrá potencial a ser horno. Así es. Nunca esperé que, a pesar de que el maestro de secta había esperado este momento durante tantos años, al final todo fuera en vano. De hecho, tuvo una hija así. Escuché que cualquier practicante que posea la vena del espíritu del agua, se ve especialmente, me pregunto cómo se verá la hija de la maestra de secta. Naturalmente, no hace falta decirlo, ya que después de todo, ella posee la vena del espíritu celestial del agua. Me pregunto quién será formar una pareja de practicantes en el futuro. Así es. Su futuro esposo seguramente será feliz, aunque, y preguntarse si él es capaz de proteger su bueno. Jajaja, eso es bien. Incluso primero, asqueroso conversaciones podría ser, escuchó débilmente de lejos. Zu Yao frunció el ceño, estaba un poco furiosa en su corazón. Nunca esperó que la gente dentro de la secta de la colina antigua también tuviera esos pensamientos. Justo cuando estaba a punto de darles una lección, ella ha bajado su cabeza y cierra el pequeño rábano mordiendo sus labios inferiores, y al instante cambió de opinión. Una niña de su edad ya era vagamente consciente de su entorno. Aunque no podía entender el significado oculto detrás de su conversación, aún podía sentir las malas intenciones detrás de ellas. Además, desde el principio, ella ya sabía que su Spirit Vein no era realmente bueno. ¿Estás enojado? Zu Yao no habló, sino que transmitió directamente su voz al rábano. El rábano se sobresaltó por un momento. Levantando la cabeza para mirarla, como era de esperar, débilmente, ya se estaban formando nieblas en sus grandes ojos. Apretó con fuerza sus pequeños puños antes de asentir con su cabecita. ¿Has memorizado el arte del control del agua que te enseñó el maestro? Continuó Zu Yao. El pequeño rábano asintió de nuevo. Nosotros poder intentar el ahora. El pequeño rábano ojos brilló. Torneado su cabeza a mirar en esos 2 discípulos Oms eran aún comprometido en sus conversaciones, luego miró el estanque al costado y comenzó a recitar el arte místico. Lo intentó 2 veces, pero no pudo lograrlo. Apretando los dientes, lo cantó por tercera vez. Finalmente, comenzaron a formarse ondas en la tranquila superficie del agua. Lentamente, el agua subió, formando un gran trozo de agua. El pequeño rábano contuvo la respiración mientras controlaba el agua, después de moverla sobre las cabezas de las 2 personas que todavía conversaban animadamente entre sí, su energía espiritual finalmente se agotó. Shua al instante, las 2 personas se convirtieron en 2 pollos empapados. Justo cuando el pequeño rábano era cerca de celebrar. El 2 empapado gente de repente permaneció arriba. ¿Ons era él? ¿Cuyo broma era este? La cara del pequeño rábano palideció instantáneamente. Con un ligero movimiento de sus mangas, Zu Yao ocultó sus figuras. Los 2 buscaron durante mucho tiempo, pero aún no pudieron encontrar el rastro de ninguna figura humana. Solo entonces se culparon por la mala suerte y se quejaron mientras se alejaban. Zu Yao trajo pequeño rábano, y voló derecho atrás a montaña del bosque de Jade. Maestro. Los ojos con los que el pequeño rábano la miraba, finalmente recuperó ese brillo resplandeciente, y debajo de ellos se llenaron con el resplandor de la adoración hacia ella. Zu Yao le acarició la cabeza y aprovechó la oportunidad para enseñarle. Es bueno aguantar en secreto. Sin embargo, si reprimes demasiado de sus sentimientos, es muy fácil el resultado en interno, lesiones. Entonces, si hay asuntos que no puedes tolerar, no hay necesidad de tolerar a ellos. Quien bofetada su rostro, dar eso persona una bofetada despiadada, ¿entiendes? Minnesota. El pequeño rábano asintió fuertemente. Zu Yao de repente sintió poderoso y dominador. Pero maestro, ¿por qué tuvimos que escondernos? Preguntó el rábano. Si no nos escondemos, ¿no estaremos simplemente esperando a que nos atrapen? Es para mantener un perfil bajo. Ellos ya no pueden ganarnos, al menos hay que dejarles algo de cara. ¿Entender? Entiendo. El pequeño rábano asintió como si acabara de recibir a real decreto. Oh, el esquina de Zu Yao labios tembló. Ella no lo haría ser levantamiento un poco tirano, ¿no? Eso no sucedería. Ella es una niña tan amable. 5 años más tarde. El rábano pequeño ya se había convertido en un rábano enorme. Su cultivo ya había aumentado del 2.º nivel de esencia al 8.º nivel de esencia también. Entre sus compañeros al mismo tiempo. Edad, ella consideró a ser extremadamente rápido. Zu Yao estaba muy contento, pero Zimo estaba muy preocupado. Cada vez que tenía la oportunidad, subía a la montaña del bosque de Jade y sollozaba y suspiraba por ella.
Marcial tía, mi Bao Bao Lewei, vaya, eso es no bien, es Yuluo. Creo que es mejor que no aumente su cultivo tan rápido. Así es, el título taoísta que Zhu Yao le dio al pequeño rábano fue Yuluo, Rad, no, Pish. Después de todo, ella era una discípula de la montaña del bosque de Jade, por lo que, naturalmente, tenía que tener el apellido Yu. Hablando de esto, hay algo que tenía que mencionar. En aquel entonces, cuando le estaba dando a su discípulo un título taoísta, inicialmente se mostró muy casual al respecto. Ella había querido darle el nombre. Di por venir. Allá eran solo dos de a ellos en el Jade Forest Mountain, dos flores que habían tenido tallos y floreció en este montaña cima. Él era a nombre, eso era al nivel de la literatura fresca y moderna. Sin embargo, Zimo lo rechazó sin piedad. Se quedó en la montaña del bosque de Jade y protestó, rugiendo en voz alta. Tía Marcial, si te atreves a darle a mi hija el nombre Yudi Emperador de Jade, entonces yo también me atreveré a saltar desde la cima de esta montaña del bosque de Jade. Para calmar la lucha interna dentro de la secta, Zhu Yao solo pudo renunciar a este nombre a regañadientes. Y al final, su nombre quedó fijado como Luo. Zhu Yao tuvo que admitir que el nombre que le dio estaba en un nivel mucho más alto que el de su maestro, aunque tenía que culpar a su discípulo por tener un padre con tan malos gustos. Tía Marcial, tus enseñanzas son geniales, sin embargo, ¿no te resulta un poco agotador? ¿Por qué no te tomas un descanso por un rato? Tía Marcial, escuché que hay algunos problemas con la formación en la secta Monleage, ya que has estudiado formaciones durante tantos años, ¿por qué no vienes a darles algunos consejos? Marcial tía, en cualquier caso, recientemente, Zimo había estado buscando excusas para evitar que su propia hija fuera tan llamativa. Por supuesto, Zhu Yao lo ignoró. Después de todo, su maestro a menudo también había ignorado a la gente de esta manera, por lo que Zimo ya debería estar acostumbrado. Yudi, el nombre ella ha buscado a dar Yuluo. Yudi, con la misma pronunciación, en chino significa emperador de Jade, que suele ser el título que se le da al emperador que gobierna el mundo celestial en muchas mitologías chinas. Capítulo 94. El tarde sueño precognitivo. De hecho, Zimo estaba acostumbrado, sin embargo, estaba menos tranquilo que antes. Inicialmente, su hija ya era lo suficientemente llamativa, pero su cultivo estaba aumentando tan rápidamente, ¿no era eso claramente querer que la gente pensara en ella? Maestro, he vuelto. Justo mientras hablaban, el pequeño rábano que ya estaba a la altura de su pecho ya había saltado hacia atrás. Comparado con esa mirada linda y tierna de antes, el actual Yuluo tenía completamente cambio en aspecto. Ella era incluso más atrevido y más vivaz hasta el punto de exagerar. Dijo Yuluo con una mirada emocionada. Maestro, hoy fui a la montaña de las armas. Vi a Xiu Yuan y luego lo golpeé hasta convertirlo en pulpa. El corazón de Zimo tembló. ¿Qué? ¿Xiu Yuan? ¿No era ese hermano marcial menor el precioso sobrino de Ziyuan? Aunque el hermano marcial menor no tenía un compañero de pareja de practicantes, tenía un etapa azot pequeño hermano, Ons tenía a hijo justo a pocos hace años que. Actualmente, él era 6 años viejo, y era básicamente a tesoro para ellos. ¿Por qué hizo él de repente tenía a luchar con su propio hija para sin razón aparente? Zimo sintió ganas de llorar mientras miraba a su tía marcial. Tienes que enseñarle correctamente. Como aunque ella tenía observó su serio mirada, Zhu Yao transformado para mirar a Yuluo, y finalmente habló. ¿Ganaste? De curso. Yuluo orgullosamente saludó su propio pequeño puños. Entonces eso es bueno. Zhu Yao instantáneamente se volvió frío y orgulloso de nuevo. Zimo, sin embargo, quedó estupefacto. ¿Eso es todo? Entonces eso es bueno. Buen culo. ¿Hay alguien más que enseñe a discípulos como tú? Yuluo. Zimés convertirse ansioso, y gritó. Yuluo se sorprendió cuando finalmente notó a Zimo parado a un lado. Oh, padre. Tú también estás aquí. Zimés silenciosamente vomitado afuera sangre. ¿Qué hizo ella significar por estás aquí como bueno? Él tenía siempre estado aquí, ¿está bien? Padre, no puedo hablar más contigo, el maestro dijo que tengo que pasar al 9º nivel de esencia en 2 años, regresaré para practicar mis artes. Después de decir eso, agitó su pequeña mano y luego saltó de regreso a su propia cabaña de paja. Zimés. ¿Era aún eso obediente y educado hija de su? ¿Todavía tienes otros asuntos? Zhu Yao miró en silencio a Zimo. ¿Lo estaba ahuyentando? Zimo solo pudo apretar los dientes y bajar la montaña. Quería tener una conversación con su esposa. ¿Cómo crió la tía marcial a su hija? No solo no poseía a soltero poco de el dulzura a chica debería tener, ella incluso causado problema para otros cada día. Cuando ella era aún joven en el pasado, él era aún aceptable. Todo ella hizo atrás entonces eran justo bromas, y como todos la veían como una niña, no se preocuparon por eso. Sin embargo, ya tenía 10 años e incluso poseía cultivo. Ya no eran bromas, más bien ella hacía directo se mueve contra otros. Generalmente, ella haría derrotar esos nuevos discípulos cuyo nivel de cultivo era más bajo que el de ella, y hacer a ellos llorar. A pesar de él tenía todavía a causa a enorme escena, él todavía era muy preocupante, ¿sabes? Especialmente cuando él preocupado a discípulo como Xiu Yuan Ons tenía un estatus especial. La gente, naturalmente, no se dirigiría a la montaña del bosque de Jade y se quejaría con Zhu Yao, sino que irían a buscarlo. Ah, como era de esperar, los niños eran deudas de sus vidas pasadas, y él debe haber arruinado a toda su familia en su vida pasada. Zhu Yao, sin embargo, no tenía preocupaciones por Yuluo. Aunque era joven, era extremadamente inteligente. Su temperamento aún podría considerarse extremadamente bueno y no haría ningún movimiento fácilmente.
Contra otros, a menos que otros eran a decir cosas enfrente de ella, especialmente cuando se referían a su vena espiritual. Y cuando hacía sus movimientos, se medía bien, simplemente les daría lecciones y realmente no causaría ningún daño a sus oponentes. Zhu Yao le dio una regla muy estricta: nunca dañar una vida humana. No importa cuáles fueran sus verdaderas intenciones, la vida era la cosa más preciosa y justa del mundo. Todos tenían solo una oportunidad en la vida y nadie más tenía derecho a quitársela. La razón por la cual los 3 puntos de vista de Xiaoyi estaban distorsionados fue porque había comenzado su vida en el nivel más bajo de la sociedad. Otros lo veían como una simple hormiga, y esa fue la razón por la que trepó con todas sus fuerzas. Lo gracioso fue que cuando estaba en la cima, se volvió igual a los que más odiaba y ya no consideraba la vida de los demás como algo importante. E incluso había creído que tenía razón. Ella no deseaba que Yuluo se convirtiera en alguien así. No deseaba que su personalidad se torciera debido a su extremadamente baja autoestima, pero tampoco deseaba que Yuluo se convirtiera en alguien demasiado engreído. Por lo tanto, el pequeño rábano tenía que tener su propio resultado final, y Zhu Yao hizo cumplir este resultado final. Y así era la vida. Pero en este mundo de cultivo donde la vida humana era como un tallo de césped, él era no un fácil asunto para Zhu Yao hacer. Ella entendió que la vida era más importante que todo lo demás. Aunque la marca de error en el rostro de Yuluo no era muy tenue y podía no ser visto a menos que ella miró cercanamente en su, él aún tenía por desaparecer. Zhu Yao no sabía si la estaba educando en la dirección correcta. Por un lado, tenía miedo de no hacerlo. Tener fortaleza a defender sí misma pendiente a su ser débil, mientras que, por el otro, tenía miedo de volverse demasiado fuerte y llegar al extremo. Incluso Zhu Yao estaba un poco ansioso. «Oh bicho, ¿qué clase de bicho eres?» En el año en que Yuluo tenía 12 años, había llegado al 9º nivel de esencia, y cuando tenía 14 años, ya había alcanzado el nivel de esencia Paragón. Incluso como poseedora de la vena del espíritu celestial, su velocidad de cultivo seguía siendo extremadamente rápida. Por lo que escuchó, el discípulo personal sucesor de Sword Mountain que había fallecido también era poseedor de una vena del espíritu celestial, y había alcanzado el nivel de esencia Paragón a la edad de 15 años en aquel entonces. ¿Qué era el nombre de esa persona? Ella no pudo recordar. Sin embargo, Yuluo era incluso más rápido que él por un año. Zhu Yao decidió tener su esperar para año a estabilizar su reino, antes de permitirle abrirse paso en la fundación. Sin embargo, la misma noche antes de que Yuluo irrumpiera en la fundación, finalmente llegó el sueño precognitivo de Zhu Yao. Esta vez no fue la excepción, una vez más había soñado con la vida de una persona. Sin embargo, lo extraño fue que esta persona no era Yuluo, sino una mujer llamada Mu Meiyan. Hablando de Mu Meiyan, su vida podría considerarse trágica. Ella no era una discípula de la secta Ancientil, más bien, era la gran discípula de la secta Azure Melancholy, una secta de cultivo de deidades de segundo grado. Tenía muy buenos antecedentes, ya que la hija del secta maestro, su reputación era sin límites mientras ella todavía estaba viva. Sin embargo, un día, unos practicantes herejes llegaron repentinamente y su secta fue exterminada. Después de escapar por poco, siguiendo las palabras de su propio padre antes de su muerte, buscó refugio en la secta celestial Indo y fue acogida como discípula del soberano Qian, que estaba en el cultivo de semidios. Al principio todavía era aceptable. Vida, con cosas como laboral duro y estudiando es difícil llegar a la cima. Y Qian, en nombre de su padre, le traería tormentas furiosas si quisiera. Hasta el día pequeño Marcial Jr. hermana Yoeang-Xin vino arriba, la montaña, y Qian también la había tomado como su discípula. Este Mu Meiyan instantáneamente convertirse venció a Azucena. Como ella fue incapaz de derrotar ella ha usado varios métodos a trama contra esta pequeña hermana menor marcial suya. Desafortunadamente, esta pequeña hermana marcial tenía varias ventajas de inmunidad y pudo salvarse al final de las terribles experiencias. Cada soltero tiempo. Su protagonista engañar era en lleno fuerza como bueno, grande número de aficionados reunido alrededor y incluso su maestro, Qian, de quien se decía que practicaba el arte de la espada sin emociones, también se conmovió. Su poder de Merisue era increíble. Al final, debido a los complots de Mu Meiyan, se revelaron fragmentos del pasado de Yoeang-Xin. Esta pequeña hermana marcial suya en realidad no era solo una practicante habitual. Ella era la deidad Grenjade, que había sacrificado su propia vida para derrotar al demonio celestial hace 10 millones de años. Una hebra de su alma incompleta flotó en el mundo durante 10 millones de años, antes de que finalmente lograra resucitar en el cuerpo de una niña y comenzara una vez más su cultivación. Mu Meiyan era como una antagonista malvada, cortejando su propia muerte todo el tiempo. No solo ayudó a su pequeña hermana marcial a reunir un gran número de fans y amantes, sino que también incluso encontró su pasado recuerdos, y ella incluso ganado a enorme cantidad de odio a cambio. Personas como el practicante hereje número 1, el gran discípulo de una secta, una deidad que había encontrado dificultades e incluso su maestro Qian, todos la odiaban hasta los huesos. Zhu Yao silenciosamente le dio el visto bueno a esta persona por sus habilidades burlonas. Alguien como ella definitivamente era el tanque principal en los juegos en línea, incluso los jefes la perseguían y la golpeaban en la cara. Olvidar acerca de Mu Meiyan ser expulsado del secta, ella incluso fue capturado por alguien. Debido a que era poseedora de una vena de doble espíritu de agua y madera, se convirtió en el horno de un practicante hereje. Al final, la gente la ox todo el tiempo, y su cultivo de alma naciente sufrió una caída masiva, hasta el cultivo de esencia.
Antes de morir, escuchó rumores de que su pequeña hermana marcial menor, que había reunido a un grupo de amantes, al final no eligió un solo marido y ascendió sola. Mientras que su maestro, de quien había estado secretamente enamorada durante mucho tiempo, fue asesinado por el rayo celestial durante su ascensión, cuando intentó a seguir después su pequeño marcial junior hermana a quien él estaba enamorado. Sin embargo, Zhu Yao se compadeció un poco de esta desafortunada antagonista femenina. Allá eran definitivamente cosas a odiar cuando él vino a gente tan lamentable. Todo el tiempo, ella fue quien cortejó su propia muerte. No importa cuán santa fuera la protagonista, ella no pudo detener los pasos de Mu Meiyan hacia las puertas de la muerte. Zhu Yao había pensado que el sueño terminaría aquí. Justo cuando estaba a punto de replicar que todo este escenario no tenía ninguna relación con el rábano, el sonido de un trueno rugió y se formó la conexión. Porque, el femenino antagonista era renacido. Así es, en realidad se trataba de una historia de renacimiento en la que se invierte el tiempo. Y, entre todas las cosas, ella no renació en su propio cuerpo, sino que renació en el cuerpo del discípulo de Zhu Yao, el pequeño rábano. Y el pequeño rábano de su sueño era un poco diferente comparado con el que ella crió. El pequeño rábano del sueño era cobarde y débil, y sufría de una autoestima extremadamente baja. Debido a su vena del espíritu celestial de agua, la gente la señalaba donde quiera que fuera, a diferencia del pequeño rábano actual, a quien básicamente se le temía cuando se lo veía. El lugar es su pequeño rábano aprobado por gente haría simplemente reacciona con miedo. Y en el sueño, por su propia seguridad, Zimo nunca le había enseñado ninguna arte mística. Por lo tanto, ella, que no tenía ninguna capacidad para protegerse, siempre se había recluido en la montaña de la espada y nunca había salido ni un poquito. Hasta que día cuando ella era 20 años viejo, durante el excelente torneo intersecta, un discípulo que venía de otra secta, irrumpió involuntariamente en su patio y su lujuria se apoderó de él después de ver su belleza. El lobo hambriento se abalanzó sobre el cordero y, como el pequeño rábano no pudo soportar la humillación, se mordió la lengua y se suicidó. Y luego Dun Dun Dun, la antagonista femenina resucitó perfectamente. Porque el pequeño rábano era deseoso a morir, la antagonista femenina no experimentó ningún rechazo por parte del alma del antiguo dueño del cuerpo, e inmediatamente se hizo cargo de su cuerpo. Lo más loco fue que, debido a esta resurrección, la vena del espíritu de agua del pequeño rábano sufrió una mutación, convirtiéndose en la vena del espíritu de hielo. Después de eso, hubo eventos como subir de nivel luchando contra varios monstruos y ajustar cuentas con la protagonista femenina. En el fin, el femenino antagonista contraataque era exitoso. Como ella administrado a recolectar el hombres, eso debería tener pertenecía para Yuan Xin, la protagonista femenina, y las personas que reunió fueron especialmente formidables. Ella se mostró pícara todo el tiempo, ya que solo tenían sexo y nunca habían hablado de formar relaciones reales, incluido Qian, su maestro en su vida pasada. Mientras que Yuan Xin, su pequeña hermana marcial menor, tampoco debía ser tomada a la ligera. Después de todo, ella era una deidad reencarnada, y su vida pasada incluso había derrotado al llamado Diablo Celestial. Después de sufrir tal golpe por parte de Mu Meiyan, ella despertó su pasado potestades, recuperado su espíritu, y juró eso ella lucharía con la antagonista femenina hasta la muerte. Por lo tanto, los dos pueblos comenzaron una guerra a gran escala que duró 20.000 años. Una tenía sus poderes de su vida pasada, mientras que la otra tenía una gran cantidad de miembros masculinos del partido. Las fortalezas de ambos lados eran bastante iguales y, naturalmente, Mu Meiyan ganó al final, sin embargo, luego murió debido a heridas graves. Sin embargo, todo el mundo del cultivo fue prácticamente destruido por ellos dos y básicamente se había convertido en una tierra muerta. La expresión de Zhu Yao se oscureció al ver esto. Aunque ella tenía visto muchas novelas donde femenino antagonistas hecho sus contraataques, nunca había visto uno que fuera tan completo como el de Mu Meiyan. Olvídate de ese montón de viejas cuentas que tenía que saldar, ¿por qué no dejó en paz a Zimo y su esposa, los padres del pequeño rábano? E incluso afirmó que fue en nombre de la justicia, para vengarse del ex dueño de su cuerpo. Venganza exacta, tu hermana. ¿Ayudarla a matar a sus propios padres se consideraba una venganza? ¿Cómo se le ocurrió a esta antagonista esa idea? Zhu Yao realmente quería consultarla al respecto. Capítulo 95. Reunión no puedo ser comparado con el anhelo. Zhu Yao replicó mientras abría los ojos. ¿Qué tipo de escenario de venganza de una antagonista retrasada era este? Esta fue claramente una recreación de Martial Evil Spirits. En mi vida pasada, tenías más hombres que yo, así que debo arrebatarles a todos tus hombres en esta vida. El nivel de esta idea era demasiado alto. ¿Voluntad tú morir si tú no tener cualquier hombres? ¿Puede tu gusto por los hombres ser un poco mejor? ¿Puedes tener una mentalidad un poco más amplia? Cuida tu temperamento, maldita sea. Preferiría que te apoderaras del mundo, al menos así me sentiré mejor. Y las primeras palabras de la antagonista femenina cuando renació fueron en realidad, esta vez, definitivamente haré que todos los hombres se arrastren bajo mi cuerpo. Permítanme decir algo impuro. ¿Qué tan grande es esa cosa tuya? Ejem, y transformado demonio para un momento allá. Soy a puro niño, calma abajo, calma abajo. Zhu Yao finalmente entendió por qué las letras error en las letras pequeñas el rostro de Rábano estaba tan débil. El verdadero bug no era ella era simplemente un recipiente para el bug. Y el día que cumplió 20 años, la toma de posesión del cuerpo ocurrirá, y ese sería el verdadero comienzo del espectáculo. No, definitivamente debo detener este incidente. El pequeño Rábano era actualmente su discípulo, si no podía protegerlo. Incluso su propio del discípulo cuerpo, entonces allá era no punto en ser maestro de su discípulo.
Después de decidir eso, Zhu Yao llamó a Yuluo a su propia habitación en medio de la noche. El rabanito ya había crecido. Una enorme rábano ahora. En este mundo, a 14 años la vieja ya era considerada una dama. La actual ella había perdido un poco de la vivacidad extrovertida que tenía en el pasado y, en cambio, se había vuelto un poco más introvertida. Probablemente, cuando cada niño crezca, su personalidad tendrá algunos ligeros cambios. Yuluo, dijo Zhu Yao con el corazón apesadumbrado. El maestro ha hecho una adivinación para ti, y descubrí que enfrentarás una gran crisis el año que cumplas 20 años. En el rostro tranquilo de Yuluo, la comisura de sus labios se torció de repente. Suspiró profundamente, ella ha dicho. Maestro, detener haciendo divertido de mí. Decir a mí, qué hacer tú desear a comer para cena. Y voluntad prepararlo. Zhu Yao se quedó sin palabras por un momento. Frunciendo el ceño, hizo todo lo posible por mantener su mirada fría y orgullosa. Detén esta tontería. Tu maestro habla en serio. ¿Soy alguien que despierta a la gente en medio de la noche solo para cenar? Yuluo levemente miró en su. Está bien, ella era. Jaja, como ella pensamiento, discípulos convertirse menos obediente el mayores crecieron. Como decía el refrán, un discípulo adulto no puede quedarse en casa. Este pequeño rábano todavía era bastante obediente en el pasado, ¿cómo se volvió más rebelde a medida que crecía? Siempre que Zhu Yao tenía algo en mente, siempre podía ver a través de ella con una sola mirada. Ella era no feliz en todo. Esta vez, hablo muy en serio. Zhu Yao tosió 2 veces, mientras hacía todo lo posible para recuperar su rostro como maestro del pequeño rábano. Tu gran maestro una vez me enseñó algunas artes de adivinación. Yuluo expresión instantáneamente transformado bastante popa. Muy bien, entonces, como era de esperar, el nombre de su maestro era más útil que el suyo. Este arte solo puede usarse una vez en la vida de una persona. Anteriormente, investigué tu destino y descubrí que el año en que cumplas 20 años, habrá una gran crisis y tu vida también estará en peligro. Yuluo transformado solemne. Pequeño Rad, Yuluo, hacer tu desear a convertirse fuerte. Su expresión se volvió severa. Este discípulo siempre ha estado pensando en ello en todo momento. Sin embargo, mi vena espiritual, en ese caso. Interrumpió Zhu Yao. Entonces permíteme echar un vistazo a tu determinación. Había un par de cosas con las que había experimentado durante casi 9 años. Y ya era hora de que ella le enseñara al pequeño rábano. Mañana, tú deberás construir tu fundación. Hoy el tiempo estaba despejado y el sol brillaba intensamente en el cielo. Él era bien día para Yuluo a construir su base. Aunque el pequeño rábano sospechaba un poco de por qué Zhu Yao de repente le permitió abrirse paso en la fundación, ella siempre había creído en su propio maestro. Temprano en la mañana, ella siguió obedientemente a su maestro hasta la fría orilla del lago en la cima de la montaña. Agitando su mano, Zhu Yao estableció algunas formaciones de recolección de energía espiritual y colocó pequeños rábanos en el centro de las formaciones. Esta formación de recolección de energía espiritual fue un poco especial. Ella había modificado algunos pequeños detalles en la formación, haciendo que reuniera solo el tipo más concentrado de energía espiritual en los alrededores, y el tipo más concentrado de energía espiritual cerca de un lago era, naturalmente, energía espiritual del agua. En estos pocos años, Zhu Yao había leído la tableta de formación de Jade que su maestro le había dejado. Aunque no al punto de maestría, todavía sabía cómo colocar algunas formaciones simples. Agregando que ella fue programadora en el pasado, arreglando o retocando a pareja de pequeños detalles era básicamente una segunda naturaleza para ella. Y estas alteraciones, por lo general, conseguían estabilizar y madurar las formaciones. Sin embargo, todavía era incapaz de comprender a fondo las complejidades de gran escala formaciones, semejante como el excelente formación de barrera montañosa. Solo podía sentir vagamente que había innumerables formaciones de pequeña escala en la propia formación de gran escala, y estas formaciones de pequeña escala trabajan de la mano, permitiéndoles circular por sí mismas, sin apoyo humano. Debe saberse que para las formaciones regulares, deben estar respaldadas por la energía espiritual del lanzador de la formación. Él mismo, o ser mantenido por espiritual piedras. Para en formaciones a gran escala, como la formación de la gran barrera de montaña, especialmente, la tasa de consumo de piedras espirituales era simplemente de una cifra astronómica. Sin embargo, en lo que respecta a la gran formación usado por el antiguo Colina Secta, él hizo no necesidad cualquiera de estos dos tipos de apoyo. Como si fuera capaz de circular por sí solo incluso sin que nadie lo gestionara. Zhu Yao especuló que dentro de la formación, debe haber innumerables formaciones de restauración de energía espiritual autoabsorbidas, lo que permitió que la formación en sí fuera tan rentable. Después de todo, en la bolsa de almacenamiento de su maestro, no había ni una sola piedra espiritual. Mientras construyes los cimientos, lo más probable es que sientas un poco de dolor. No estés ansioso, sigue los métodos que has estado usando para absorber energía espiritual, está bien simplemente llevar a ellos en su cuerpo. Zhu Yao instruido su residencia en su propia experiencia. Entonces, ella una vez de nuevo reflexionó detenidamente las explicaciones que su maestro le había dado antes, preguntándose si se había perdido algo más. No tenía otra opción, después de todo, ella misma construyó su fundación al azar y básicamente no tenía experiencia previa que pudiera transmitirle a los rábanos pequeños. El pequeño rábano no tuvo más remedio que confiar en su propia comprensión. Después donación pequeño rábano ahí tener alto expectativas de tú, mi discípulo. Expresión, se sentó a un lado y comenzó a lanzar Protectionars. Yuluo cerró los ojos y comenzó a absorber energía espiritual en su cuerpo.
Zhu Yao observó cómo esos puntos de luz azul en los alrededores se acercaban lentamente a ella y luego entraron sistemáticamente en el cuerpo, como si hubieran discutido esto de antemano, no había ninguna situación de congestión en absoluto. Zhu Yao de repente recordado aquellos espiritual energía partículas, eso entraría corriendo y congestionaría su cuerpo, como si esperaran estrangularla hasta la muerte, cada vez que absorbiera energía espiritual. Ella suspiró en silencio. Como era de esperar, las comparaciones fueron odiosas. Zhu Yao había pensado que construir su fundación sería solo requiere un poco de tiempo, después de todo, solo le tomó una noche. Sin embargo, su discípula había estado sentada allí durante 3 días enteros, y Zhu Yao sintió como si la hierba estuviera a punto de crecer en su cuerpo. Sin embargo, todavía no había señales de que el rábano construyera su fundación. ¿Qué pasó con el prometido terminar en un abrir y cerrar de ojos? Si lo hubiera sabido, no se habría quedado aquí lanzando protectionars. Justo cuando Zhu Yao planificado en silenciosamente corrimiento lejos y solo regresó cuando su discípulo realmente había comenzado a construir su fundación, de repente, sintió que la formación en la montaña del bosque de Jade tenía un rastro de aflojamiento. Obligándose a sí misma, llegó instantáneamente al pie de la montaña. Sin embargo, ella hizo no ver a soltero humano cifra alrededor. ¿Era solo su imaginación? Zhu Yao caminó hacia la parte de la formación que tuvo un mal comportamiento. Sin embargo, sí encontró algunos rastros de alteración en la formación. Zhu Yao frunció el ceño, se agachó y luego alteró la formación. Mientras reflexionaba sobre quién tendría tantas agallas para entrar en la montaña del bosque de Jade, de repente escuchó unas cuantas palabras sinceras detrás de ella. Así que South. Zhu Yao se dio la vuelta, solo para hacer contacto con un par de ojos. Completado con sin límite sensibilidad. Ella de repente sintió las piernas estaban un poco flácidas y casi se había resbalado y caído. Él era de hecho Fenji. Hermana marcial mayor, Fenji. Calma abajo, ella tenía a calma abajo. Ella era no más extenso así que South ahora, Fenji no debería poder reconocerla. ¿Dónde está su mirada fría y orgullosa? Cuélgalo, tengo que colgarlo. En el momento en que Zhu Yao se dio la vuelta, la sorpresa y la ternura en el rostro de Fenji se extinguieron instantáneamente. Y luego, ella regresó a su frío comportamiento, cual incluso transportado a pista de silencio sepulcral. Hermana marcial menor Zhu. Ella suspiró levemente, parecía estar extremadamente deprimida. Hermana marcial mayor, ¿por qué estás aquí en mi montaña del bosque de Jade? La expresión de Fenji se hundió, como si estuviera reprimiendo algo. Levantando la cabeza para mirar el cielo iluminado por la luna, murmuró. Y no saber cualquiera. Mayoría probablemente, si él era aún aquí, este lugar debería ser el lugar donde él haría tener apreciado. A venir el mayoría, bien. El corazón de Zhu Yao tembló. El él del que estaba hablando no podía ser ella, ¿verdad? Oh, no. No te encapriches de la hermana mayor. Incluso mayor hermana nombre era narración tú, ella era nada más que un transeúnte. Fenji sonrió levemente y parecía burlarse un poco de sí misma. Definitivamente no está dispuesto a verme. Después de todo, es por el discípulo que acepté lo que le hizo. Su rostro era completado con soledad y culpa. Y incluso Zhu Yao se sentía un poco avergonzado al mirarla. No podría haber estado pensando que la muerte anterior de Zhu Yao fue causada por ella, ¿verdad? Cuando uno muere, habrá nueva vida. Hermana marcial mayor, no es necesario que pienses demasiado en ello. Date prisa y busca tu segunda primavera, no hay felicidad en ser homosexual. Fenji la miró y volvió a sonreír con amargura. Yo simplemente deseo verlo de nuevo. Sí, si hubiera sabido que todo terminaría de esa manera, atrás entonces, y no lo haría tener jaja. Si solo el momento nosotros, primero reunió podría último para siempre. Si ese momento durara para siempre, entonces mi vida sería triste, hermana mayor. Te lo ruego, deja de actuar así. Hermana marcial mayor, cada uno tiene su propio destino, creo que, viejo amigo tuyo, tampoco estará dispuesto a verte tan triste. Zhu Yao persuadió. La vida es corta. Lo mejor es que dejes esas cosas y sigas adelante. Ustedes dos podrían incluso volver a encontrarse en su próxima vida. En la próxima vida de Zhu Yao, definitivamente no volvería a cruzar a otro mundo. Simplemente quédate como la flor de la cima de la montaña como eres ahora. Fenji era sorprendido para el momento, y solo entonces hizo ella mírala seriamente. Como si se hubiera dado cuenta, suspiró. Tienes razón. Después de cómo me protegió en aquel entonces, definitivamente no estaría dispuesto a verme deprimido así. Te equivocaste, querida hermana. La primera mitad de mi discurso fue solo que yo fuera cortés, la segunda mitad fue el punto principal, oye. Gracias. Fenji asintió con la cabeza y luego sonrió levemente. Tu personalidad es bastante similar a la de él. Una alarma de repente sonó fuerte en Zhu Yao's corazón. No asústame, hermana mayor. En aquel entonces ella era la versión 2.0, esa persona dijo que ella también era similar, y luego fue expuesta poco después. Ah, cierto, ¿quién era esa persona? Jaja, eso no es importante. En cualquier caso, esta vez, incluso si la mataran a golpes, no se atrevería a exponerse nuevamente. Fría y orgullosa, tuvo que darse prisa y ponerse la máscara. La hermana marcial menor parece haber entrado en la etapa de semidios no hace mucho. Si hay algo que no entiendes, siempre puedes encontrarme en Beast Coming Mountain. Gracias, hermana marcial mayor. Zhu Yao se inclinó cortésmente. Hermana marcial mayor, tu gusto es demasiado pesado para mí, incluso si tú derrotara a mí arriba, y no lo haría atrevimiento a mirar para tú y tener una conversación.
Zhu Yao, quien finalmente volvió a usar su máscara fría y orgullosa, incluso había evitado más cortesías, usando la excusa de cuidar a su propio discípulo, huyó. Mientras Feng Yi todavía estaba donde ella estaba. Después de mirar la luna y suspirar durante mucho tiempo, finalmente regresó de mala gana. Zhu Yao regresó con la cabeza llena de sudor frío, solo para darse cuenta su del discípulo Aura pareció a ser pequeño e inestable. Ella ya había comenzado a transpirar y su expresión mostraba indicios de dolor. Estaba a punto de construir su fundación. Zhu Yao inmediatamente aumentó la cantidad de formaciones de recolección de energía espiritual, para garantizar que tuviera suficiente cantidad de energía espiritual. Si bien la tasa de absorción espiritual del pequeño rábano todavía era muy lenta, aparentemente, por cada hebra de energía espiritual que absorbió, el cantidad de dolor su cuerpo era sentimiento aumentó por un solo pliegue. Su pequeño rostro comenzó a distorsionarse y se podía imaginar cuánto dolor estaba sufriendo. Zhu Yao tenía experimentado este clasificar de dolor antes como bueno. Pero, porque su espiritual energía absorción tasa era también rápido, incluso si fue doloroso, fue solo en ese mero instante. Mientras que, para el caso del rabanito, ella estaba afilando su fundación poco a poco, y no podía parar todavía. Zhu Yao la miró ansiosamente desde un lado. La mirada dolorosa del pequeño rábano continuó durante un día entero, y su tasa de absorción de energía espiritual evidentemente disminuyó solo cuando el sol comenzó a ponerse en el segundo día. Sin embargo, su expresión parecía como aunque ella era duradero incluso más dolor como tiempo continuó, y actualmente era el momento clave. Si pudiera superarlo, la construcción de su fundación sería exitosa, y si pudiera no fue exitoso, entonces su meridiano sería ser roto, y su vena espiritual sería destruida. Capítulo 96. Invencible agua espíritu vena. Mientras Zhu Yao observaba, más ansiosa se ponía. El cuerpo del pequeño rábano ya había dejado de absorber energía espiritual, y Zhu Yao no pudo evitar recordárselo. Yuluo, ¿no te acuerdas? ¿Qué tú dijo a mí? ¿No tú deseara convertirse fuerte? La maestra les dirá ahora mismo, en este mundo, no hay otra vena espiritual que sea más fuerte que la vena espiritual del agua. Si crees en el maestro, será mejor que aguantes y sigas adelante. El pequeño rábano, que antes se sentía impotente, de repente se sobresaltó por un momento. Como aunque ella escuchó su maestría palabras. Tomando una profunda aliento, ella arenó sus dientes, y comenzó a continuar absorbiendo energía espiritual. Así, pasó otro día, la expresión de su rostro se relajó lentamente y su aura comenzó a estabilizarse también. Cuando el sol rosa de la superficie del mar en el sexto día, finalmente abrió los ojos. Ella todavía parecía un poco débil, sin embargo, ella era que lleva eso lindo y licitación expresión que alguna vez tuvo cuando era joven, mientras le sonreía a su maestro. Maestro, y tuvo éxito. Zhu Yao extendió su mano para acariciarle la cabeza y, con la otra, levantó el pulgar y la elogió. Buen trabajo, como se esperaba de mi discípulo. Cuando un discípulo aprendió bien, definitivamente fue gracias a las grandes enseñanzas del maestro. Minnesota, eso era el verdad. Yuluo se rió y luego, inclinando la cabeza, cayó en los brazos de su maestro. Se había quedado dormida por el cansancio. Luego, Zhu Yao comprobó su pulso. Al enviar un hilo de su energía espiritual a su cuerpo, descubrió que aunque los meridianos en su cuerpo tenía expandido por bastante a poco, allá no había ningún rastro de daño. Solo entonces Zhu Yao finalmente se sintió a gusto y trajo a su discípula de regreso a casa. Pequeño rábano tenía construido su base, cual quiso decir ella podría dar un ligero suspiro de alivio. Debe saberse que cuanto más alto era el cultivo, más difícil era apoderarse del cuerpo. En su sueño, la razón por la cual la adquisición de Mumeiyan fue tan exitosa fue enteramente porque el pequeño rábano en aquel entonces era solo un mortal. No solo hizo ella no poseer en lo más mínimo poco de cultivo, ella hizo no tener en lo más mínimo desear a seguir viviendo. Mientras el actual pequeño rábano, ya poseído cultivo en etapa de fundación, y si Mumeiyan quería apoderarse de su cuerpo, todavía tenía que pedir su permiso. Yuluo descansó durante un día entero, antes de que finalmente lograra restaurar su energía espiritual. Temprano en la mañana del segundo día, Zhu Yao ya estaba poderosamente parada en las llanuras de hierba más grandes en la cima de la montaña, esperándola. Maestro. Yuluo la saludó respetuosamente. Evidentemente, estaba un poco emocionada, ya que podía sentir vagamente que lo que vendría a continuación sería un momento que cambiaría su destino. Minnesota. Zhu Yao asintió. Ahora mismo era el momento de los milagros. Pequeño rábano, desata tu movimiento más fuerte, déjame echarle un vistazo. Maestro, soy llamado Yuluo. Yuluo expresión oscurecido. Aunque sabía que su maestro parecía serio en la superficie, de hecho, ella haría ocasionalmente tener alguno malo gusto en chistes, eso podría difícilmente ser comprendido por alguien de más. Pero, en al menos debería ocultarlo, ¿verdad? Yuluo suspiró, aceptando su destino y dio un paso adelante. Calmándose, concentró su mente. Hizo circular energía espiritual que era mucho más rica y densa que antes, y luego liberó docenas de carámbanos con todas sus fuerzas, que golpearon un muro de piedra no muy lejos. Luego, se hicieron añicos y se desmoronaron en el suelo. Como ella pensaba. Zhu Yao negó con la cabeza. Sabía que ese pequeño rábano usaría un arte místico de tipo hielo. El pequeño rábano creía que con su Butter Spirit Vein, solo las artes ofensivas de tipo hielo eran las más adecuadas para ella. Se podría decir que un proceso de pensamiento como este es correcto, pero podría ser dicho a ser incorrecto como bueno. Ella simplemente requerido a poca alteración. Pequeño rábano, ¿cómo liberaste este arte místico tipo hielo?
preguntó Zuyao. No soy un rabanito, oye. La expresión de Yulubo se oscureció, sin embargo, ella todavía respondió honestamente. Naturalmente, los liberé después de convertir la energía espiritual del agua en mi cuerpo en energía espiritual de hielo. Entonces hacer tú saber cómo hielo es formado. Zuyao continuado. Yulubo soltó aparentemente sin ninguna vacilación. Obviamente, es de energía espiritual de hielo. Ella estaba equivocada. ¿Por qué Zuyao tuvo que explicar un fenómeno físico tan simple a alguien que no tenía conocimientos de física? Lo que sea, hagámosle ver la verdad. Con un movimiento de su mano, Zuyao instantáneamente disparó algunos carámbanos hacia la pared de piedra. Tan rápido. Maestro, ¿es usted poseedor de Ice Spirit Vein? Por lo general, solo los poseedores de Ice Spirit Vein podían lanzar este arte con tanta velocidad. Sin embargo, ella inmediatamente negó sus propias sospechas. No, espera. El maestro es discípulo del soberano Yulian, por lo que el maestro solo puede ser poseedor del Lightning Spirit Vein. En cierto sentido, tenía razón. Zuyao no estaba actualmente más extenso a puro iluminación espíritu vena poseedor, bastante, ella ahora, poseía la vena del espíritu de la armonía y tenía una red completa de energía espiritual en sus manos. Esto es lo que deseo decirte. Explicó Zuyao. Con respecto a las diferencias en Spirit Veins, aparte de velocidad de cultivo, naturalmente también existe la velocidad de lanzamiento de arte. Con la vena espiritual correspondiente, uno puede recuperar y usar inmediatamente la energía espiritual en su cuerpo, y si no la hay, solo puede hacerlo después de convertir la energía espiritual en su cuerpo. Absolutamente apruebo que uses Mystic Arts tipo hielo. Porque la vena del espíritu de hielo es una forma mutada de la vena del espíritu de agua. Dijo Yuluo. Por lo tanto, en comparación con otras artes místicas, sería mucho más fácil convertir la energía espiritual del agua en energía espiritual del hielo. Tu forma de pensar no es incorrecta, sin embargo, todavía hay un método mucho más rápido. Dijo Zuyao. Si tienes que convertir energía espiritual para usar este arte de tipo hielo, primero tendrás que reunir energía espiritual, luego transformar la energía espiritual, luego guiar la energía espiritual fuera de tu cuerpo, antes de dar la energía espiritual. Forma del carámbanos. Requerir 3 pasos. No asunto como, si tienes experiencia y práctica, siempre habrá un CD fijo. ¿Fijado verde? Lo siento, y accidentalmente usado a término soy familiar con. Lo que quiero decir es que si puedes reducir estos pasos e instantáneamente hacer circular tu energía espiritual del agua para formar carámbanos, ¿no es mucho más rápido? Yuluo ensanchado sus ojos, como ella miró en Zuyao con una cara de incredulidad. ¿Cómo podría ser eso posible? Pequeño rábano, ¿bajo qué condiciones el agua se convertirá en hielo? Naturalmente, cuando hace frío, Yuluo se dio cuenta de repente, mientras miraba a Zuyao con entusiasmo. Caminó apresuradamente hacia el lago y extendió la mano. Haciendo circular su energía espiritual del agua, el agua del lago tembló por un momento y luego, lentamente, una corriente de agua se elevó en la palma de su mano. Y en el parte donde el corriente de agua era más cercano a su palmera, el despacio formado en un hielo polo, pulgada por pulgada. Y lo logré, maestro. Minnesota. Zuyao asintió. Parecía que ella ya había entendido el concepto. En verdad, Butter Spirit Vein y Ice Spirit Vein no tenían ninguna diferencia, es solo que hubo un cambio adicional en la temperatura. Simplemente tienes que practicar y luego podrás usarlo como quieras. Sí, señor. Los ojos de Yuluo simplemente estaban llenos de emoción. Después de un momento, pareció haber pensado en un problema. Sin embargo, maestro, si tengo que congelar agua, primero necesito convocar agua antes de congelarla. Pero antes, maestro, evidentemente el carámbanos ella cierra más temprano, completamente hizo no pasó por el proceso de congelación. Este fue un problema que desbordó a la asignatura de química. Zuyao dio un paso adelante. Rábano, ¿dónde crees que se puede encontrar agua? Yuluo se sorprendió por un momento, antes de responder. Ríos, lagos y, naturalmente, los mares. A veces también hay agua bajo tierra. Equivocado. Zuyao golpeó su cabeza. En realidad, el agua es lo mismo que la energía espiritual. Están por todas partes. Zuyao chasqueó los dedos e instantáneamente, un gigantesco bloque cúbico de hielo cayó del cielo. Kadan luego se hizo añicos en el suelo. Yuluo estaba estupefacto. Esto, incluso si ella reuniera energía espiritual de todo su cuerpo, olvídese de congelar un bloque de hielo tan grande, le sería imposible reunir una cantidad tan grande de agua en un instante. Maestro, ¿dónde hice esto? Viene de... Desde el aire. El aire estaba compuesto por una enorme cantidad de vapor de agua, y cuando agua-vapor experimentado frío, él haría convertirse en agua. Este era un conocimiento básico. Por supuesto, el hidrógeno y el oxígeno estaban por todas partes en el aire, y la composición del agua era muy simple. H2O. Este era lo más simple de conocimientos de química. Ella simplemente había puesto en práctica la ecuación casualmente. En el aire. Pero él haría ser bastante molesto a explicar esto. Y ella había experimentado con esto muchas veces, con el apoyo de su cultivo de semidios, desde dentro de la llamada energía espiritual, tenía que discernir cuál era hidrógeno y cuál era oxígeno. Entonces ella simplemente decidió a usar agua, vapor, cuál era a más comprensible concepto. Entonces, como largo como estás capaz a colocar abajo a capa de frío aire en el cielo, podrás recibir un gran montón de carámbanos. El pequeño rábano se enteró de este punto. Yuluo entonces intentó el afuera de acuerdo a Zuyaos instrucciones. En efecto, arriba a ellos, varios granizo cayó abajo.
Maestro, de verdad, es realmente posible. Yuluo sintió ganas de llorar por su agitación. Ella con entusiasmo atrapó uno de los granizos del cielo. Esto significa que la vena del espíritu del agua no es una vena del espíritu de basura. Maestro, lo que dijo fue correcto. Tenías tus métodos. Minnesota. Zhu Yao asintió mientras mantenía su mirada fría y orgullosa, mientras silenciosamente alejaba las piedras de granizo que se estrellaban contra su cabeza. Deja de llover granizo, gracias. Maestro, ¿cómo hizo tú saber de estos? Y pensamiento de él accidentalmente. Zhu Yao acariciado su espalda, y dicho con apesado tono. Recordar, conocimiento cambia el destino de uno. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Yuluo la miró con extrañeza. Zhu Yao mantenido su grave expresión. Si pequeño rábano era tan agitado justo por conocimiento estos, entonces ella haría mayoría probable volverte loco en un momento. A partir de este momento, siempre que practiques artes místicas tipo hielo, podrás hacer más con menos esfuerzo. Sin embargo, esto simplemente le permite valerse por sí mismo. Si te encuentras con un practicante que tiene un nivel de cultivo mucho más alto que el tuyo, lo más probable es que siga siendo muy peligroso para ti. Yuluo bajó la cabeza. Ah, eso es verdad. Ella poseía un físico de horno. Incluso si ella no incurriera en el odio de nadie, todavía habría personas buscando problemas con ella. La maestra solo le había indicado una dirección clara y le había dado una dirección para progreso en. Sin embargo, si ella era a encontrar un experto, ella no tendría ninguna forma de tomar represalias. Maestro, me haré fuerte. Mientras ella se convierta invencible, entonces allá no lo haría ser cualquier otro problemas, ¿bien? Y hacer tener aseguro de ganarme todo. Ah. Con su dedo índice, Zhu Yao le hizo un gesto al pequeño rábano para que se acercara. Tenía que transmitir un conocimiento que no debía ser dado a conocer a nadie más. ¿Sabes lo que fluye en el cuerpo humano? ¿Flujos? Yuluo reflexionó por un momento antes de responder. ¿Sangre? Estúpido. De repente, Zhu Yao pudo comprender un poco cómo se sentía su maestro cuando ella no podía estar a la altura de sus expectativas. Ella ya le había dado al pequeño rábano una pista tan grande, pero ¿por qué no estaba iluminada todavía? Sésamo. Zhu Yao decidido a hacer otro experimento. Rugido o sésamo rotundamente hecho esa apariencia. Con la ola de su mano, Zhu Yao envió un rayo de luz hacia ella. Instantáneamente apareció una herida en la cola de Sésame y la sangre comenzó a fluir al momento siguiente. Miau, Orz. El aura tiránica de Sésame se dispersó por completo. Miró a Zhu Yao con ojos llorosos, que estaban completamente llenos de incredulidad. Maestro, ¿cómo puede ser tan cruel, tan inmoral y tan absurdo? Zhu Yao simplemente ignorado es pequeño ojos. Caminando hacia ese pequeño charco de sangre, extendió una mano, solo para ver que la sangre en el suelo se elevaba lentamente y, en un instante, se congeló en un polo de hielo de color sangre. Yuluo, oh, maestro, ¿quieres decir, sangre compuesta de agua también? Al congelar directamente la sangre de uno, incluso si ella no pudiera matar con un soltero golpear, ella haría aún ser capaz a causa pesado lesiones. Luo quedó estupefacto por un tiempo. De repente, comprendió lo que esto significaba. Este era claramente un arte místico invencible. Maestro, en aquel entonces, cuando solo me permitiste aprender el arte de control del agua, podría ser, Minnesota. Zhu Yao continuó asintiendo. Realmente se preguntaba a qué bastardo se le ocurrió la idea de que la vena del espíritu del agua era una vena del espíritu de basura. Sal, te garantizo que no te mataré a golpes. Capítulo 97. Salir a buscar una pareja masculina el infierno. No se atrevió a decir nada sobre las deidades que ascendieron, pero estos practicantes todavía eran humanos. El 70% del cuerpo humano estaba compuesto de agua, y un poseedor de Battle Spirit Vein podía controlar el agua. ¿De qué manera era basura? Como esperado, es en realidad alarmante sin educación. Yuluo nunca ha oído hablar de estas artes ofensivas. ¿El maestro creó? ¿Estos para mí? Finalmente, Yuluo ojos comenzó a doblar brumoso. Algo así. En realidad, todos estos fueron enseñados por sus profesores de química y física. Maestro, este discípulo definitivamente no traicionará las expectativas del maestro. Yuluo respetuosamente se inclinó frente a Zhu Yao, sus ojos se llenaron de una luz brillante. Zhu Yao también exhaló un suspiro de alivio. Desde que supo que poseía la vena del espíritu del agua, aunque no lo expresó, este pequeño rábano siempre se había sentido un poco negativo acerca de él. A pesar de su cultivo tenía nunca caído detrás, al final, ella simplemente no deseaba decepcionar a Zhu Yao. Ella siempre tuvo esta obstrucción en el fondo de su corazón, creyendo que ella poseído a basura espíritu vena, y no solo haría a ella si no pudiera honrar su escuela, incluso podría causar innumerables problemas. Por lo tanto, era inevitable para ella despreciarse. Sin embargo, ese día, el rastro de incertidumbre bajo sus ojos finalmente desapareció por completo. Con su fuerza de voluntad actual, incluso si lo que pasó en su sueño haría convertirse realidad, y su cuerpo haría ser tomado terminado, todavía lucharía contra ello con todas sus fuerzas. Sin embargo, pequeño rábano, para los poseedores de Battle Spirit Vein, este arte ofensivo es demasiado brutal. Solo puedes usarlo para valerte por ti mismo, así que, a menos que estés en una situación desesperada, no lo uses fácilmente. ¿Entender? Aunque el conocimiento podría cambiar el destino de uno, también podría provocar un desastre. Incluso podría haber una posibilidad eso él haría interrumpir el actual balance entre las diferentes venas espirituales. Ella no deseaba detener este error, solo para terminar haciendo que su propio discípulo se convirtiera en otro error por su cuenta.
Naturalmente, Yuluro sabía que este arte ofensivo estaba más allá de lo común. Levantando su mano derecha, dijo seriamente. En este momento, el discípulo Yuluro jurará sobre el juramento del demonio del alma. Y deberá no usar este arte a menos que soy en una desesperada situación, ni transmitiré este arte ofensivo a nadie más. Si violara este juramento, este discípulo estaría dispuesto a morir bajo el alma demonio y no podría reencarnarse para siempre. Buena niña, tienes que convertirte en una dama buena y honrada, vale. Zhu Yao entonces dio su pocos más instrucciones antes liberándola para que practique sola. Después de todo, dado que acababa de construir su fundación, su primera prioridad en este momento era estabilizar su reino lo antes posible. Señora, gritó Sésame con tristeza, mientras sacudía su propia cola herida. Señora, ¿la razón por la que me llamaste aquí es para lastimarme la cola? Señora, ¿cómo puedes tratar a la pequeña bestia así? Zhu Yao puso los ojos en blanco. Eres una bestia de 9º grado, no, espera, ahora eres una bestia de 10º grado. ¿Has actuado así? ¿No es más que una pequeña herida? Zhu Yao agitó las manos sin pensar. Con una piel tan gruesa y músculos enormes, ¿me estás diciendo que ni siquiera puedes soportar una herida tan pequeña? Incluso si es una herida pequeña, todavía duele. Incluso es frágil, el corazón de cristal también se había roto, ¿de acuerdo? Entonces aguanta. A Zhu Yao ya no le molestaba más. Tómalo como si el marido de tu tía hubiera venido hoy. Sésame se sobresaltó por un momento. ¿El marido de la tía? ¿Qué es eso? Sus antepasados eran todas bestias que tenían hijos solteros, así que no tenía otros parientes. Desde esa lección, el pequeño rábano se había centrado en practicar las artes místicas de tipo hielo en estos últimos días. Ella acababa de construir su fundación, por lo que su reino aún no era estable. Zhu Yao decidió realizar un entrenamiento a puerta cerrada por un periodo de tiempo para estabilizar su reino antes de continuar. La pequeña rábano sabía que ella tampoco debería estar ansiosa en este momento, ya que obedientemente entró en entrenamiento a puerta cerrada bajo la dirección de Frío Lago. Zhu Yao colocara bajo a pocos tipo defensivo formaciones en los alrededores. Luego selló casualmente la formación de la montaña del bosque de Jade, impidiendo que todos entraran. Después de reflexionar por un momento, fue a saludar a Zimo y le pidió que prestara atención a la situación de Jade Forest Mountain, antes de abandonar Ancient Irset. Zhu Yao calculó que ya era hora de que ella trajera de vuelta a un compañero masculino. Según su sueño, en el harén de Mumeiyan, había una figura especialmente importante, y era un practicante del diablo con un físico del diablo celestial. Inicialmente era un mortal Tri-Spirit Bane. Siguiendo los recuerdos de su vida pasada, Mumeiyan lo buscó y le salvó la vida un paso antes que Yuan-Xin. Y a partir de entonces, ella se convirtió en la luz en el corazón de esta persona. Sin embargo, esta persona fue un poco desafortunada. Más tarde fue capturado por un practicante hereje y sufrió numerosas torturas. Por coincidencia, encontró un pergamino antiguo andrajoso sobre el cultivo del diablo antiguo. Después de practicar en él, se dio cuenta de que poseía el físico del diablo celestial y, a partir de ese momento, su cultivo aumentó explosivamente. En el fin, él incluso tuvo éxito en pisando en el maneras del diablo. Y, al final, para salvar a Mumeiyan, sucumbió directamente al diablo. Impulsado por las características del diablo, incluso abrió el sello de la antigua raza del diablo. Por lo tanto, el mundo del cultivo que inicialmente fue prácticamente destruido por el excelente guerra, una vez de nuevo bienvenido a Ola de desastre pendiente a la aparición del furioso demonio Capera. En este momento, esa persona todavía debería estar en el reino de los mortales. A pesar de dicho eso pequeño rábano, tomar el control era el principio y causa de todo, el oscurecimiento de esta persona y la transformación diabólica, era el último paja cual trajo acerca del fin del mundo. Por lo tanto, para prevenir todas las causas, sin importar si Mumeiyan tenía éxito en su renacimiento, Zhu Yao tuvo que hacer dos tipos de preparativos. Después de que Zhu Yao terminó sus preparativos, hizo un viaje al reino de los mortales. Siguiendo sus recuerdos, llegó a una pequeña ciudad del sur. Ocultando su figura, usó su sentido divino para buscar a esa persona. Actualmente, todavía debería ser un niño. Como era de esperar, en un instante encontró lo que buscaba. Esa persona era en aislado esquina en el oeste de la ciudad. Y parecía haber encontrado un pequeño problema también. Dispuesta a sí misma, Zhu Yao llegó instantáneamente al techo del lugar del crimen. Este lugar debería ser unas ruinas viejas y andrajosas, ya que parecía haber pasado mucho tiempo desde la última vez que la casa estuvo ocupada. No muy al frente de su, tres gente eran confrontando a pequeño chico. Eso, 3 personas eran 3 hombres adultos, y actualmente, sus caras estaban llenas de rabia, mientras miraban despiadadamente a ese chico que ya había sido obligado a retroceder hacia una esquina de la pared. El niño vestía ropa hecha jirones e incluso tenía varias manchas de suciedad. Estaba extremadamente delgado, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que había comido una buena comida, y su rostro estaba cubierto de un color amarillo sucio. Mocoso apestoso, ¿por qué ya no corres? Un hombre escupió. Con brusquedad, empujó los hombros del niño, arrojando instantáneamente el cuerpo pequeño y débil del niño contra la pared. El niño parecía sufrir un dolor extremo, ya que no pudo volver a gatear en poco tiempo. Sin embargo, todavía apretó los dientes obstinadamente, sin dejar escapar un solo sonido. Para atreverte a robar de mi cuerpo, debes estar cansado de vivir. Otro hombre levantó al niño y le dio una bofetada sin piedad, mientras varios tipos de maldiciones seguían saliendo de su boca. Otro hombre también se burlaba a un lado. Así es, golpea a este mocoso que no conoce su lugar. Solo entonces Zhu Yao se dio cuenta de que el niño sostenía con fuerza un bolso en sus manos.
Entonces había robado algo, no es de extrañar que lo golpearan. El hombre al que le robaron el bolso le dio al niño algunas bofetadas. Después de ver que la sangre manaba de la comisura de sus labios y parecía haberse desmayado, recuperó su propio bolso. Casualmente, arrojó al niño y luego inspeccionó cuidadosamente el contenido de su propio bolso. «Hermano mayor, ¿qué hacemos ahora?», preguntó otro hombre. Aunque este niño era detestable, matarlo sería más problemático. Después de tomar su bolso, miró al chico que todavía estaba acurrucado en el suelo. De repente, sonrió siniestramente y miró a las dos personas que estaban a su lado. «Mis queridos hermanos, ¿quieren soltar un poco de fuego?». El otro dos instantáneamente comprendido, como su ojos brilló con varias motas de luz. Sin embargo, uno de ellos dijo un poco vacilante. «¿Pero es que es un niño? ¿Qué hacer tú saber?». Eso hombre aún consiguió su cartera robado. Le dio una palmada en la cabeza. ¿Sabes? En este momento, el pasatiempo más popular entre los ricos es criar a un niño como él. Una vez que terminemos de jugar con él, incluso podemos venderlo y ganar una suma de dinero. El jefe es tan sabio como siempre. Los otros dos hombres asintieron instantáneamente. Con sonrisas lascivas, se acercaron al niño. Con un tirón despiadado, le quitaron la camisa al niño. Aunque el rostro del niño estaba teñido de un amarillo sucio, su cuerpo era muy blanco y limpio, provocando que sus ojos se llenaran de la luz de los globos. En ese momento, el niño recuperó la conciencia. Al darse cuenta de lo que estos hombres estaban a punto de hacer, luchó con todas sus fuerzas. «Libérenme, libérenme». Sin embargo, ¿cómo podría un simple niño luchar para liberarse de tres hombres adultos? El hombre levantó la mano y una vez más le dio una fuerte bofetada, provocando que se le hinchara la mitad de la cara. El niño empezó a ver estrellas por los golpes, y la fuerza él era poniendo en su lucha disminuido como bueno. Todavía, en ese momento, estaba realmente nervioso y ya no pudo evitar gritar. Sin embargo, no pudo detener a estas personas, ya que su pantalones tenía ya estado sin piedad tirado abajo por estos hombres. Al ver esto, Zhu Yao entendió que era hora de que ella actuó. En su sueño, la razón por la que grabó la bondad de Mu Meiyan en su corazón fue porque ella lo había ayudado cuando estaba en una crisis. Zhu Yao descendió del techo y, con un ligero lanzamiento de un arte místico tipo viento, arrojó a los tres hombres. Los tres hombres fueron arrojados a un par de metros de distancia, y solo lograron detenerse después de estrellarse contra una pared rota. Oh valiente juventud, pararse arriba ahora y crear milagros. ¿Oms? ¿Quién es? Las tres personas treparon, luciendo completamente fatigado. Todavía, ellos eran incapaz de ver a un humano cifra en sus proximidades. Tonterías, ella tenía olvidado eso, ella tenía ocultado sí misma. Las tres personas buscaron a su alrededor durante un largo rato, un ligero escalofrío comenzó a surgir en lo más profundo de sus corazones. Uno de ellos dijo: «Grande hermano, él no pudo tener estado a fantasma, ¿bien?». Y escuchó eso. En el pasado, este lugar era de hecho el viejo ciudad sector, y por lo general, existen ese tipo de cosas. Ese hermano mayor parecía tener agallas mucho más grandes, mientras le escupía a su hermano pequeño. Sin creer en lo oculto, una vez más avanzó y agarró al niño. Zhu Yao frunció el ceño. ¿Estas personas pensaron con sus mitades inferiores? Entonces, sería mejor que no la culparan por quitarles sus herramientas de pensamiento. Con solo ese comportamiento de ellos, si ella no hubiera estado presente, realmente habrían tenido relaciones entre personas del mismo sexo una tras otra. Y su objetivo era incluso un niño que solo tenía unos 10 años. Eran básicamente peores que las bestias. Zhu Yao una vez más arrojó palas de viento. Esta vez, 3 espadas fueron enviadas directamente a sus mitades inferiores. En un instante, el 3 de a ellos sostuvo sobre su sangre que fluye más bajo mitades, mientras rodaban de dolor por el suelo. Un fantasma, hermano mayor, definitivamente hay un fantasma. En los rostros de los 3 hombres palidecieron. Aunque se desconocía si fue por el susto o por el dolor. Todo 3 de a ellos cayó acerca de cómo ellos huyó. Solo entonces Zhu Yao eliminó su ocultamiento, revelando su figura. Caminando hacia la esquina, vio que el niño todavía estaba sentado. Encima allá. Su par de ojos era mirando fijamente con la mirada vacía en el aire, sin una pizca de ansiedad. ¿Tú, estás bien? Zhu Yao intentó preguntar. El niño no reaccionó en absoluto, simplemente se abrazó a sí mismo aún más fuerte. Parecía que le habían dado un buen susto. Zhu Yao hizo una pausa por un momento, antes de extender una mano. ¿Dónde vive? La hermana mayor te enviará a casa. El niño finalmente tuvo algún tipo de reacción. Girando rígidamente la cabeza para mirarla, Zhu Yao hizo todo lo posible para responderle con una sonrisa amable. Finalmente, el niño llorado afuera fuerte. Abrazó al niño y lo ayudó a secarse las lágrimas mientras ella consolado a él. Está bien, está bien. Es bien ahora. Grande hermana tiene, ya perseguido a aquellos malos gente lejos. De tener llanto. Sin embargo, el niño lloró aún más tristemente, mientras agarraba con fuerza su ropa y se limpiaba los mocos. Zhu Yao. Siempre es necesario un período de gracia. Zhu Yao decidió no persuadir a él ya no, y permitido a él a llorar todo su desear. Sin embargo, en realidad lloró durante exactamente 2 horas. Zhu Yao tenía un poco de curiosidad, ¿de dónde salieron todas estas lágrimas? ¿No tenía sed? Capítulo 98. El masculino socios esquemas hermana mayor. El niño finalmente dejó de llorar. Frotándose sus grandes ojos enrojecidos, dijo débilmente. Tengo hambre. Zhu Yao se acarició la cabeza. Es bueno que ya no llore. Luego comenzó a llevar al niño a cuestas. Vamos. La hermana mayor te llevará a buscar algo de comida.
Para crear su brillante imagen como benefactora de su vida, Zhu Yao lo llevó al restaurante más lujoso de la ciudad y escogió una mesa llena de la comida más cara. Como era de esperar, el niño los miró con ojos brillantes, sin embargo, todavía la miraba con un poco de miedo. Vamos, come. Todos han sido elegidos para ti. Ella ya se había abstenido de comer, por lo que, naturalmente, no era necesario que comiera. Y si se los comiera, tendría que quedarse en el baño durante bastante tiempo. Entonces, se sentó en silencio a un lado y observó al niño mientras barría apresuradamente la mesa. Zhu Yao luego reflexionó sobre cómo iba a evitar que este niño entrara en el camino de un practicante del diablo. Ella podría intentar cambiar su destino, darle algo de dinero, suficiente para ganarse la vida o algo así. Con esta gracia salvadora como comparación, incluso si Mu Meiyan fuera a ser renacido en el futuro, y ella era a ahorrar a él de nuevo, sería simplemente ser la guinda de un pastel. Ella lo haría, ya no será la luz en su corazón. O Zhu Yao podría incluso utilizar esta buena voluntad para inculcarle algunos principios como todos tienen un papel en la protección de la paz mundial. Esto era muy necesario. Zhu Yao había formado su idea y el niño también había terminado de comer, ya que su pequeño estómago estaba hinchado. Sin embargo, todavía miraba con anhelo los platos a medio terminar. Mirándola un poco vacilante, luego preguntó. Hermana mayor, ¿puedo traer estos restos y comerlos más tarde? El cuidadoso expresión de Su causado Zhu Yao a sentir como si su corazón cadena era ser tirado. Ella una vez acariciado de nuevo su cabeza, y dicho. De curso tu poder. Si no es suficiente, decir grande hermana. Y voluntad llamar para poco más. Gracias, hermana mayor. El chico la miró con cara llena de gratitud. Levantando el matraz sobre la mesa, quiso verter la taza de agua para Su, solo a darse cuenta eso allá no fue el agua que queda en el matraz. Luego dijo obedientemente. Iré a buscar un poco de agua para mi hermana mayor. Hermana mayor, espérame. Zhu Yao asintió, de repente, recordó el pequeño rábano que estaba en la montaña del bosque de Jade. Si este niño poseyera una vena espiritual bastante buena, podría traerlo de regreso y criarlo junto con un pequeño rábano. Sin embargo, según sus sueños, él parecía poseer la vena Tri Espíritu. Con un potencial como este, incluso si ingresara a la secta interior de la antigua colina, todavía habría riesgos. Además, sentía que no debería traerlo al mundo de la cultivación. Mientras Zhu Yao reflexionaba sobre ello, esperó a que el niño regresara. Sin embargo, esta espera continuó durante una hora, pero lo que regresó no fue el niño, sino una señora gorda de aspecto cruel. En el momento en que apareció la señora gorda, dijo mientras señalaba a Zhu Yao. En el segundo piso, más cercano a la ventana. Es ella, está bien, date prisa y captúrala. Los dos hombres detrás de ella comenzaron a caminar mientras sostenían cuerdas. Zhu Yao estaba desconcertado, sin embargo, ¿cómo podría un mortal sin espiritual? ¿Energía ser capaz a acercarse Su? Antes ellos podría incluso se acercó a su mesa, fueron desviados por la energía espiritual que protegía su cuerpo. En realidad, todavía te atreves a resistir. La gorda puso sus manos en sus caderas, y entonces, ella dicho mientras apuntando en Su. Dejar, yo te digo. Tu hermano pequeño ya te vendió a nuestro Spring Garden. Si eres lo suficientemente sensato, regresa obedientemente conmigo y atiende a tus invitados. Hermanito, ¿atender a los invitados? Después de reflexionar por un momento, Zhu Yao se dio cuenta de lo que estaba pasando. Joder, ese mocoso apestoso. La había vendido a un burdel. ¿Qué pasó con la prometida gratitud por salvarle la vida? Este maldito mocoso. Zhu Yao estaba furioso. Su máscara fría y orgullosa, se hizo añicos y cayó al suelo. Este maldito mocoso, una vez que te atrape más tarde, definitivamente tendré que golpearle las nalgas hasta que se abran de golpe. Casualmente lanzó un arte místico del olvido a las 3 personas que estaban aquí para capturarla, y les hizo olvidar los asuntos relacionados con capturarla. Luego, salió del restaurante. Justo cuando estaba a punto de usar su sentido divino para buscarlo, de repente se dio cuenta de que sentía la mano vacía. El huevo de mamá. Ese pequeño debilucho realmente robó el anillo de almacenamiento que su maestro tenía a izquierda su. Ese anillo tenía su maestría, imprimir, y inicialmente, ella tenía a colocar su propio imprimir en antes de que pudiera ser considerado como suyo. Sin embargo, ella se había mostrado reacia a eliminar la huella de su maestro y añadió que ya fue capaz de recuperar elementos directamente en la primera lugar, ella tenía nunca poner este pensamiento en práctica. Ella hizo no esperar eso, porque él hizo no poseer su huella, en realidad no se dio cuenta cuando un niño mortal la había robado. Esto fue muy vergonzoso. Zhu Yao liberado su divino sentido, y inmediatamente encontró la ubicación del niño. Actualmente estaba entrando a una casa de empeño. Como era de esperar, estaba planeando empeñar su anillo. A los ojos de alguien que no poseía energía espiritual, eso no era más que un anillo normal. Solo un practicante pudo reconocer que en realidad se trataba de una herramienta mística de almacenamiento. Zhu Yao una vez más ocultó su figura y, obligándose a sí misma, se teletransportó instantáneamente a esa casa de empeño. Llegó justo a tiempo para escuchar la voz suplicante de ese niño. Zhu Yao se sobresaltó. Ella realmente quería ver qué quería hacer este pequeño mocoso. Tendero, te lo ruego. Realmente necesito plata. Mi hermanito ya lleva 3 días postrado en cama, por favor, hazme un favor. Déjame empeñar esto a cambio de sus honorarios médicos. Desafortunadamente, la persona que estaba detrás del mostrador no se movió en absoluto. Espúdelo, espéralo. ¿Realmente deseas empeñar un anillo tan andrajoso? Nuestra casa de empeño no es un lugar que acepte cosas rotas. Date prisa y vete.
La expresión de Zuyao se oscureció. De aspecto andrajoso, recordando aquellos místicos herramientas y tesoros conservó adentro el anillo, el maestro lloraría. El niño parecía como si realmente estuviera en extrema necesidad de dinero, como le suplicó a esa persona muchas veces, sin embargo, el comerciante todavía no estaba de acuerdo. Finalmente, empezó a sentirse irritado. Como él escogido arriba su escoba y perseguido el chico lejos. El niño cayó al suelo por los constantes empujones. Solo pudo levantarse usando sus manos azuladas y magulladas y cojear con pesar. Zuyao seguido después a él. Solo para ver a ese niño caminando hacia un callejón apartado, y luego, caminó hacia un templo en ruinas. Respirando profundamente, su rostro que aún mostraba esa mirada desanimada de antes, reveló instantáneamente una sonrisa. El fuerte gritó. Soy atrás. Abrió la puerta y entró. Un chico que vestía el mismo andrajoso ropa como a él, pero era más alto que a él, se acercó. Miró sin piedad al niño y dijo. ¿Aún te atreves a regresar? ¿Dónde están las platas? ¿Has conseguido algunas monedas de plata? La sonrisa del niño se puso rígida en su rostro, mientras bajaba la cabeza. Mirando como aunque él era admitiendo su error. No. ¿No dijiste que conseguirías algunos? El niño mayor se puso furioso. Entonces, ¿qué pasará con Tiger? Ya está tan enfermo. Y voluntad pensar de algo. El pequeño chico explicado. El niño grande, sin embargo, no escuchó y gritó en voz alta. No, se ha decidido que hoy era la fecha límite. Como no lograste traer dinero, ya no puedes quedarte en esta casa. Hermano mayor mono, mañana. Definitivamente traeré algunos mañana. El niño se puso ansioso. Sho. Mono lo apartó. Ya has dicho esa línea durante un mes entero. Esta vez, no importa lo que digas, sigue siendo un no. Su argumento sorprendió a la gente en todo el templo. Docenas de niños caminó afuera en grupos de adentro del templo, y había tanto niños como niñas. Lo más probable es que estos fueran los compañeros del pequeño, y es posible que no lo fueran muy pronto. Porque en ese grupo de personas, ninguno destacó para hablar por él. No hubo simpatía ni lástima. Simplemente lo señalaban y charlaban sobre él, y se llenaban de una rabia inexplicable hacia él. Las palabras que usaban los niños siempre eran más directo y más hiriente que adultos. El niño no pudo discutir. Simplemente albergaba lágrimas que no podía permitirse el lujo de derramar, mientras miraba impotente al grupo de compañeros al que había estado tratando desesperadamente de asimilarse, y sacudía ansiosamente la cabeza. Hermano mayor mono, lo vi hoy en la calle. Un niño que acababa de entrar de repente entró y dijo mientras señalaba al niño. Hoy robó el bolso de Tirant Zamjian. Casualmente los vi a los tres persiguiéndolo. ¿Qué? El rostro de mono palideció instantáneamente y su rostro se llenó de miedo. ¿De verdad te atreves a robar el bolso de ese malvado tirano? Y era solo haciendo él para tigre. Cierra el pico. Mono se puso aún más furioso cuando pisoteó y dijo. Solo nos estás causando problemas. Date prisa, échalo. Debemos hacer que Tirant Zamjian y ellos vean esto. No debemos dejarles saber que estamos con él, de lo contrario, nos arrastrará hacia abajo. Eso es bien, apurarse y perseguir a él afuera. El resto de la gente respondió uno tras otro, mientras empujaban con fuerza al niño fuera de la entrada del templo. De pie inestable, el niño instantáneamente cayó al desagüe afuera, manchando todo su cuerpo con barro. Su ropa, que inicialmente estaba hecha de tela fina, se empapó instantáneamente. Sin embargo, simplemente se sentó en el desagüe, estupefacto, sin moverse ni un centímetro, como si le hubiera sorprendido lo desalmados que eran sus compañeros. Se sentó durante un largo rato, antes de que finalmente se arrastrara lentamente. Como un fantasma errante abandonó el templo en ruinas. Mientras caminaba, se secó las lágrimas que constantemente fluían por las comisuras de sus ojos, pero no dejó escapar un solo grito. Zuyao siempre lo había estado siguiendo, su ira ya se había disipado bastante a poco. Ella ahora comprendido por qué él no atrevimiento a aceptar su buena voluntad, y en cambio, vendido su lejos. Mayoría probablemente, él tenía experimentado también muchas situaciones como este. Entendía el frío y la calidez de los humanos, por lo que ya no se atrevía a creerle fácilmente a la gente. Después de todo, incluso los compañeros con los que había vivido podían traicionarlo, y mucho menos una persona que acababa de conocer. Zuyao lo siguió por un tiempo, antes de darse cuenta de que él no tenía un destino claro y que simplemente deambulaba sin rumbo por la ciudad. Cuando llegó al restaurante que ella lo había traído para comer, se detuvo. Levantando la cabeza, lo miró antes de alejarse silenciosamente. Maldito mocoso, ahora conoces el dolor de la hermana mayor. HMPH. Si no te hago sentir algo de dolor, no sabrás lo que es bueno para ti. De principio a fin, Zuyao no se rebeló, simplemente esperó a que él lo pensara por sí mismo. De lo contrario, si ella atacaba una vez más, creía que él definitivamente podría hacer algo como venderla una vez más. El niño caminó temblorosamente por la ciudad durante 3 días. Más probablemente porque él tenía convertirse verdaderamente hambriento, él pareció caminar un poco débil. Temblando, caminó hacia la casa de un granjero. Sin embargo, detrás de él, de repente aparecieron algunas personas, bloqueando su camino. Mocoso apestoso, finalmente te atrapamos. Este grupo estaba formado por un total de 5 personas, y todos ellos eran varones adultos. 3 de ellos incluso parecían familiares. Fueron exactamente las 3 personas que golpearon al chico el otro día. La forma en que caminaban, sin embargo, era un poco extraña. Las cejas de Zuyao se arquearon.
Este era el escenario típico en el que los enemigos habían olvidado el dolor después de que sus heridas se habían recuperado. Si no fuera porque me robaste el bolso, mocoso apestoso, no estaría en este estado en el que no puedo tener hijos. Mírame mientras te mato a golpes hoy. Tirant Zamjian miró a sus hermanos pequeños a su lado, y algunos de ellos entraron corriendo y dieron vueltas a su alrededor. Veamos qué fantasma o Dios pasará hoy para salvarte. El niño dio un paso atrás por miedo, pero su rostro instantáneamente se hundió nuevamente. Miró desesperadamente a la gente que ya se acercaba corriendo. Ni siquiera se resistió y simplemente permitió que unas pocas personas lo capturaran. Esta vez nadie vendría a salvarlo. Lo más probable es que la muerte también fuera una forma de alivio. Su furia, sin embargo, hizo no disminuir incluso el pequeñísimo poco, solo porque estaban frente a un niño. En lugar de eso, empujaron al niño al suelo y luego, con sus baits de madera levantados, golpearon al niño sin piedad. Justo cuando uno de los baits de madera estaba a punto de golpear al niño, algo extraño sucedió. El de madera murciélago de repente se escapó de sus manos y voló en la dirección opuesta. Capítulo 99. Próximo derecho atrás. Después de recoger a la pareja masculina, las 5 personas se miraron. Antes de que pudieran aclarar la situación, ese hombre que estaba a punto de golpear al niño más temprano, era instantáneamente enviado volador lejos como bueno, y él cayó a un par de metros de distancia. El descansar era atemorizado. En la pérdida, ellos miró en su entorno vacío. En el momento siguiente, los murciélagos de madera en manos de las otras 4 personas, de repente también se fueron volando sin ninguna razón. Fantasma, ese fantasma volvió. Uno de los hombres exclamó de repente, mientras daba vueltas y huía. Las otras 4 personas se despertaron. Arriba de su choque como bueno, como ellos seguido ese hombre uno después del otro. Con rostros llenos de miedo, escaparon. Solo ese pequeño niño quedó en ese lugar. Estaba estupefacto y miró a su alrededor con ojos nerviosos pero expectantes. Zhu Yao suspiró, y reveló sí misma. Ella no más extenso transportado. El dulzura en su rostro, en cambio, ella era que lleva eso frío y orgulloso mascarilla de suyo, como ella miró en eso niño. Ella no dijo nada y simplemente le tendió la mano. El anillo que estaba en las manos del niño voló automáticamente. Atrás en su palmera. Zhu Yao inspeccionado él para un momento, y después de confirmar que no faltaba ni una sola pieza del interior, se lo volvió a poner en el dedo. Una vez más miró a ese chico que la estaba mirando fijamente, antes de darse la vuelta y sin dudarlo, se alejó. Después de caminar unas pocas docenas de pasos, hubo movimientos detrás de ella. El chico la seguía. A Zhu Yao no le importaba y simplemente salió de la ciudad. Caminaba muy lentamente, era una velocidad normal para un adulto, sin embargo, al niño le costaba seguirla. Mientras la seguía fuera de la ciudad, desde el principio a fin, él tenía siempre mantenido a distancia de 5 a 6 pasos. No estaba cerca de ella, pero tampoco demasiado lejos como para perderla de vista. 2 horas más tarde, después de llegar a una carretera desolada, Zhu Yao se detuvo y dijo con frialdad. ¿Por qué me estás siguiendo? El niño movió la comisura de sus labios, sin embargo, no respondió. Zhu Yao tampoco se molestó en conversar con él mientras continuaba caminando. En cualquier caso, no podría seguir ella por mucho tiempo. Luego caminaron otras 2 horas. Zhu Yao era una practicante en etapa semidios, caminar una distancia corta como esta básicamente no era nada para ella. Sin embargo, el niño era un mortal y la ruta por la que caminaban eran caminos de montaña llenos de baches, por lo que llevaba mucho tiempo jadeando pesadamente. Sin embargo, él todavía siguió obstinadamente detrás su, y cuando él era incapaz a caminar más, usó sus manos y piernas para gatear. Si hubiera sabido que llegaría a esto, ¿no habría actuado así? Zhu Yao suspiró y finalmente se detuvo. Luego se volvió para mirar a ese niño cuyo rostro estaba lleno de fatiga. Hablar. ¿Qué hacer tú planen haciendo por siguiente a mí? El niño se sobresaltó por un momento. Agachando la cabeza, la miró con expectativas y culpa en sus ojos, pero no sabía qué decir. No puedes estar pensando en venderme otra vez, ¿verdad? Zhu Yao entrecerró los ojos. No, claro que no. El niño agitó las manos con ansiedad. Dio un paso adelante mientras intentaba explicar. Sin embargo, porque tenía miedo eso su fangoso ropa, haría manchas su ropa que eran blancas como la nieve, volvió a retirarse. Ahora, había entendido claramente eso atrás entonces, ella atentamente buscado ayuda él fuera, sin embargo, él mismo estaba, apretando los dientes, el niño se inclinó pesadamente hacia ella y dijo con énfasis en cada palabra. Lo lamento. Zhu Yao frunció el ceño. La ira que tenía antes casi se había disipado por completo también. Suspirando, ella le lanzó un arte de eliminación de suciedad. Su ropa, que se había convertido en un bulto negro, instantáneamente recuperó su color anterior, y el barro de su cuerpo también desapareció instantáneamente. El niño pareció a ser sorprendido por este místico momento. Con los ojos muy abiertos, miró su nuevo conjunto de ropa y parecía como si quisiera preguntar sobre ello, pero no se atrevió a hacerlo. ¿Y deberá perdonar tú? Ir atrás entonces. Zhu Yao suspiró. Jaja. Él es aún un niño. La expresión del niño palideció y su alegría anterior desapareció instantáneamente. Simplemente se agarró con fuerza del dobladillo de su ropa, que evidentemente le quedaba un poco pequeña, y no dijo una palabra. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que esa gente te moleste? Zhu Yao pensó en esta posibilidad, levantando su mano, dibujó un encantamiento en la palma de su mano. Una serie de letras blancas flotaron sobre su palma y desaparecieron después de un destello. Y tener elenco un conjuro en su cuerpo. Antes tú alcanzar a los 20 años, puede protegerte del acoso, no podrán tocarte. Seguid ahora.
Esta era una formación pasiva de tipo viento, si alguien lo atacara, se activaría automáticamente. Zhu Yao agitó las manos, se dio la vuelta y continuó caminando por su propio camino. Su objetivo inicial era tener el hijo. Ser agradecido a su. Ahora eso su meta tenía estado logrado, y tenía incluso conseguido deshacerse de su futuro nubes, ella podría desaparecer ahora. Después caminando a pocos pasos, Zhu Yao, sin embargo, comprendió eso. La niña no solo no se fue, sino que continuó siguiéndola de cerca. El infierno. Este maldito niño no podría haberse aferrado a ella, ¿verdad? El plan inicial de Zhu Yao era que regresara solo y ella lo seguiría en secreto. O lo instala en la siguiente ciudad, o también podría ayudarlo a encontrar una casa que lo críe. Incluso podría utilizar las artes apropiadas para alterar los recuerdos de sus padres adoptivos. Sin una infancia miserable, es poco probable que se interpusiera en el camino de un demonio. Sin embargo, esta vez, como si el niño hubiera sido iluminado, se arrodilló pesadamente en el suelo. Deidad, por favor tómame como tu discípulo. Ella nunca tenía semejante plan en todo. Después de que el niño dijo eso, comenzó a hacer reverencias constantemente y a mirar como, aunque él tenía no planes a conseguir arriba a menos que ella accedió a su petición. Zhu Yao de repente sintió que le dolía un poco la cabeza. Mirándolo, estuvo a punto de vomitar sangre. Con un movimiento de su mano, usó un encantamiento de tipo viento para levantarlo. Ya tengo un discípulo y no tengo planes de aceptar otro discípulo. La expresión del niño palideció, pero una vez más se arrodilló y dijo las mismas palabras. Deidad, por favor tómame como tu discípulo. Suficiente. Deja de hacer reverencias. Esto se estaba volviendo problemático. Al recordar su físico de débil practitioner, si ella realmente lo aceptara, sintió que una gran ola de problemas la asaltaría. Ya estaba teniendo dolor de cabeza solo por tener un discípulo con la vena del espíritu celestial de agua en casa, y ahora, hay otra persona con el físico de practicante del diablo, que era frecuentemente buscado y luchado por los practicantes herejes. Ahora se sentía totalmente incómoda. Aunque no puedo tomarte como mi discípulo, aún puedo guiarte hacia una secta de la deidad. El niño los ojos brillaron, y ellos eran completados con diminutas estrellas brillantes. Esta vez, estaba realmente agradecido desde el fondo de su corazón, ya que una vez más se doblegó 3 veces. Gracias, deidad. Sin embargo, solo aquellos que poseen venas espirituales pueden emprender el camino hacia una deidad. Si no tienes una vena espiritual, incluso si alguien te guiara, aún te será imposible cultivarte. Aunque ella sabía desde hacía mucho tiempo que él poseía las Tree Spirit Veins, todavía tenía que darle este recordatorio. El chico se quedó estupefacto y solo asintió después de unos momentos. Entiendo, gracias, deidad. No es mucho, no es necesario que expreses tu agradecimiento. Zhu Yao planeó en entregando a él encima a Cimes. Unión antiguo secta de la colina era a bien elección como bueno, después todo, él era su territorio, y ella podría prestarle atención. No me llames deidad, solo soy un practicante también. Mi nombre es Zhu Yao. ¿Sí? El chico respondió. Después de reflexionar sobre cómo debería, dirigiéndose a ella, recordó que siempre había estado llamando a la hermana mayor antes. Hermana mayor Zhu Yao. Zhu Yao simplemente sintió que su corazón temblaba por un momento, mientras un extraño sentimiento surgía hacia arriba. Ella sintió que esta forma de dirigirse a ella era extraña, como si realmente no le gustara que él la llamara de esa manera. Solo llámame Zhu Yao, o puedes dirigirte a mí como soberano. Oh. El chico era pequeño decepcionado. Como él se preguntó si la deidad todavía estaba enojada con él, gritó obedientemente. Soberano. ¿Cómo te llamas? Zhu Yao cambió de tema, mientras intentaba deshacerse de ese extraño sentimiento. Los ojos del niño brillaron, como si estuviera realmente feliz de escuchar que ella le estaba prestando atención. Mi nombre es Wusong. Wusong. Su nombre sonaba muy bien. Zhu Yao saludó su mano y dicho. Vamos y. Este tiempo, ella hizo no intencionalmente caminar, en cambio, ella tomó, afuera el transporte herramienta usado por su secta. Eso pedazo de hoja. Aunque, al principio, ella había querido volar con su espada. Sin embargo, debido a que le preocupaba que un mortal como él no pudiera soportar la velocidad a la que volaría con su espada, decidió usar esta herramienta mística que volaba un poco más lento. Wusong estaba muy feliz. Sentado en la hoja, su rostro se llenó de curiosidad. Sus pequeñas manos tocaban todas partes, pero temía exagerar y que ella se sintiera infeliz. Entonces, obedientemente se sentó encima y no se atrevió a hacer ningún movimiento casual. Al ver lo restringido que estaba, Zhu Yao lo encontró un poco divertido y ella preguntó casualmente. Ah, claro, olvidé preguntar. ¿Por cuánto dinero me vendiste? La expresión de Wusong palideció mientras la miraba un poco ansiosamente. Es solo una pregunta casual, dímelo directamente. Ella fue realmente curioso. Los practicantes podrían cambiar su físico, entonces, el más alto unos cultivo era, el más hermoso unos, la tez sería. Después de todo, ella era una practicante en etapa semidios. No importa cómo lo vea, debería ser considerada una belleza de clase mundial, ¿verdad? Minnesota. Cuando pensó en esto, se emocionó un poco. Ninguno. Wusong bajó la cabeza y juntó sus pequeñas manos. Ah, ¿qué hizo él significar? Yo, no pedí dinero. Wusong respondió honestamente. En aquel entonces, pensé que Dei, Sovereign quería hacerme daño, así que no le pedí dinero. ¿Qué? Demonios, entonces ella en realidad fue un regalo gratis. Entonces, ¿por qué no la vendiste por un precio más barato, Zhu Yao estaba muy descontento.
Pero después de pensarlo bien, si se llevaba monedas de plata en aquel entonces, no habría ido a la casa de empeño y al final sus compañeros tampoco lo habrían expulsado del templo en ruinas. Entonces Soberano Tef tiene siempre estado invisible a mí. Un canción continuado a explicar. Por eso y no saber cuánto podría venderte por cualquiera de los dos. Zhu Yao era sorprendido, y solo entonces hizo ella recordar eso. Todos los practicantes llevaban su propia energía espiritual. Los practicantes con un nivel de cultivación similar o superior podrían usar este tipo de energía espiritual para discernir el nivel de cultivación de los demás. Cuanto más densa era la energía espiritual, mayor era el nivel de cultivo. Y debido a que los mortales no tenían energía espiritual en sus cuerpos, si los practicantes no mantuvieran intencionalmente su energía espiritual, no podrían ver a través de su energía espiritual. Energía. Incluso si ellos eran capaces, él haría justo ser meras imágenes débiles en sus mentes y no podían ver una imagen clara de sus rostros. Entonces no fue porque ella no valiera dinero, fue simplemente porque no sabían lo que hacían. Muy bien, ella encontró su punto de equilibrio. Zhu Yao se concentró y mantuvo la energía espiritual rodeando su cuerpo, antes de mirar hacia el chico. ¿Está claro ahora? Wusong levantó la cabeza y quedó atónito al instante. Su par de ojos de repente ensanchado arriba, como aunque él tenía visto vista increíble, él la miró fijamente y no pudo apartar la mirada de ella. No te encapriches con la hermana mayor no es más que un mito. Zhu Yao reprimió la pequeña alegría en el fondo de su corazón. Ella ha buscado a él a reconocer este rostro de suyo está bien, a evitar que olvide quién fue su salvador de vidas. Zhu Yao una vez más liberó su energía espiritual y desdibujó su propia tez. Solo entonces el niño finalmente recuperó el sentido. Zhu Yao una vez más le permitió pensar en un precio para ella, solo para sentir de repente una energía espiritual anormal. Allá eran hereje practicantes, y alote de a ellos como bueno. Zhu Yao miró hacia el sureste. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué hubo una reunión tan grande de practicantes herejes? Mirando hacia el terreno de allí, la energía espiritual era denso, y allá eran no señales de dispersión, allá debería ser un pulso espiritual subterráneo. Un lugar como ese debería ser originalmente la base de una secta de la deidad. Zhu Yao reflexionó por un momento, antes de girar hacia esa dirección, y ella incluso aumentó su velocidad. Esos practicantes herejes parecían estar retrocediendo, mientras se dispersaban y volaban en todas direcciones. ¿Podrían haberla descubierto? Eso no debería ser posible. Ese grupo de personas estaba compuesto por unos pocos practicantes de la etapa Azot, y el que tenía el mayor nivel de cultivo entre ellos no era más que un practicante del alma naciente. No podrían haberla sentido. Justo cuando estaba pensando en perseguirlos, de repente, en el aire, un olor a sangre extremadamente fuerte de repente se precipitó hacia ella. Capítulo 100. Tragedia del secta destruida. Zhu Yao frunció el ceño. Dejó de perseguir, en cambio, aterrizó en el suelo y caminó hacia la fuente del olor a sangre. Aunque Wusong no entendía realmente lo que estaba pasando, aún así supuso que algo debía haber sucedido. Él no hizo ninguna pregunta y simplemente la siguió de cerca. De repente, como si hubiera visto algo, gritó. Soberano. Wusong señaló el suelo frente a él, donde yacía un brazo cortado y manchado de sangre. Naturalmente, Zhu Yao lo había visto hace mucho tiempo. Sin embargo, la parte donde le cortaron el brazo estaba muy limpia y no salía sangre en absoluto. Este brazo no fue cortar apagado. Zhu Yao lanzó un arte, formando un rayo de luz que cargó derecha hacia el frente. En el aire, lo que parecía una pantalla de agua de repente se sacudió por un momento y luego, como cortinas que se abren, se abrió hacia los dos lados. Al otro lado de las cortinas había en realidad otra tierra. Actualmente, una montaña flotaba en el mar de nubes, como si fuera el reino de las deidades. Esta era una gran formación de barrera montañosa, sin embargo, esta formación de barrera montañosa era evidentemente de bajo grado. Simplemente solo era capaz de ocultar la montaña celestial, en comparación con la formación defensiva absoluta que tenía la antigua secta de la montaña, era simplemente demasiado débil. Zhu Yao silenciosamente le dio el visto bueno a su propio maestro. Después de abrir la formación, el lugar donde se encontraba la mano cortada reveló un completo de la persona cuerpo. Esa persona ya no respiraba, se le salieron los ojos, como si hubiera visto algo aterrador. Zhu Yao usó su sentido divino para investigarlo, solo para darse cuenta de que en realidad era un practicante de la etapa Azot y que su núcleo Azot ya había sido destrozado. Al observar cómo esta formación de barrera montañosa se formó de manera tan casual, lo más probable es que fuera una secta deidad de segunda categoría, y parecía como si algo grave hubiera sucedido. Zhu Yao frunció el ceño. Invocando su propia espada voladora, levantó a Wusong y voló hacia la montaña principal. Vamos. Un canción era a pequeño atemorizado, todavía, él hizo no dejar afuera a sonido único. Sabía que algo grave también había sucedido y simplemente se quedó en silencio detrás de Zhu Yao mientras volaban. Cuanto más se acercaban al pico de la montaña, más intenso era el olor a sangre, hasta el punto de que incluso podía asfixiar a alguien. Ella tenía ya barrido el lugar con su divino sentido antes, por lo que estaba mentalmente preparada. Sin embargo, cuando ella personalmente presenció la escena, todavía quedó atónita. Los cadáveres de los discípulos practicantes llenaron todo el pico de la montaña. A algunos les perforaron el pecho, mientras que a otros los cortaron directamente en mitades. Innumerables miembros amputados y órganos destruidos estaban incluso esparcidos por todo el suelo. Esta escena fue simplemente demasiado brutal. Zhu Yao simplemente logró cubrir los ojos de Wusong a tiempo, incluso ella no pudo soportar seguir mirándolos.
Cierra tus ojos. Sin mi permiso, no puedes abrir los ojos. Wuzong quedó atónito por un momento, antes de asentir en silencio con la cabeza. Solo entonces Zhu Yao le soltó la mano. ¿Qué tipo de rencor tenían esos practicantes herejes con esta secta de segunda categoría, hasta el punto de querer destruir toda la secta? Después de investigar cuidadosamente el área, se dio cuenta de que todavía había una presencia débil al fondo del pasillo. Ella inmediatamente usó su volador espada y voló encima. Sin embargo, ella era completamente estupefacto por el incluso escena más aterradora en la parte de atrás. Ese era un cráter que había sido destruido sin querer, sin embargo, ese cráter estaba acumulado con innumerables de cuerpos. No soltero cadáver era completo, y esa sangre fresca que fluía, llenó todo el cráter. Esto fue como un banquete de masacres. Fue tan brutal que podía hacer que a uno se le erizaran los pelos, y la ira repentinamente surgió de la nada dentro de Zhu Yao. Salvar, todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Alguien, cuya figura humana ya no se podía distinguir, salió arrastrándose del cráter de sangre, pero solo tenía la mitad de su cuerpo intacto. Zhu Yao se acercó, reprimiendo la amargura en lo profundo de su corazón. Ella entonces insertado a pequeño poco de espiritual energía en él. ¿Cómo estás? Aunque dijo eso, sabía que él no podía aguantar más. Dejando de lado el hecho de que solo le quedaba la mitad de su cuerpo, su núcleo de azot ya había sido destrozado y su cultivo destruido. Ya era un milagro que pudiera retener ese último aliento hasta ahora. Salven a los niños. Esa persona tiró débilmente del dobladillo de su ropa mientras sacaba una tableta de jade. Atrás, cueva de montaña. Después él dicho eso, él colapsó. Él era no más extenso respiración. Zhu Yao suspiró. Mirando la tableta de jade teñida de sangre. En su mano, este debería ser similar a místico herramienta usado a abrir alguno clasificar de formación. Más temprano él habló de, el atrás, montaña cueva. ¿Podría él ser eso? Allá eran aún gente quienes estaban vivos. Se levantó apresuradamente y caminó hacia el último lugar. Después de una inspección, se dio cuenta de que efectivamente había una residencia en una cueva en la parte trasera de la montaña. La puerta simplemente estaba bien cerrada y había una gigantesca formación de sellado sobre ella. Esta era una formación de fuente de vida que incluso un practicante de alma naciente sería incapaz de romper con toda su fuerza. Se formó una formación de fuente de vida con sangre humana como sacrificio, una formación que solo podía diseñarse con un humano vida como a base. Entonces, esta formación podría no ser destruido desde fuera, ni podía ser destruido desde dentro. E incluso fue capaz de ocultar las presencias dentro de la formación. Por lo tanto, cuando usó su sentido divino para investigar, no sintió ningún rastro de gente por aquí. Sin embargo, esta formación en realidad quedó expuesta así aquí. Él debe tener estado descubierto por alguien, y eso la persona simplemente no se atrevió a romper la formación. Zhu Yao frunció el ceño. Esta formación podría no ser ingresó, ni se podría salir. Si ella no hubiera llegado aquí hoy, ¿no significaría eso que las personas que estaban dentro quedarían atrapadas hasta morir? Zhu Yao dio 2 pasos hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de disipar esta formación, de repente sintió una onda de otra formación a un lado. ¿Eh? Cuando Zhu Yao lo miró, se dio cuenta de que en realidad era una formación de teletransportación. E incluso fue una formación de teletransportación forzada. Zhu Yao de repente tuvo un mal presentimiento. Sin embargo, la forma en que se creó esta formación fue muy ingeniosa. No se podía romper con fuerza y su condición de activación estaba en realidad en una situación en la que la formación anterior había perdido sus efectos. Zhu Yao estaba un poco preocupada, sin embargo, no podían no salvar a las personas que estaban dentro, de lo contrario, quedarían atrapadas hasta la muerte. Además, los practicantes herejes habían pasado por una operación a gran escala de destrucción de toda una secta de la deidad. Esto podría considerarse como un desafío oficial hacia los practicantes de la deidad. Como la secta de la deidad número 1, no era posible que la secta ancientil simplemente se sentara y no hiciera nada. Podría existir la posibilidad de que esta formación que se agregó intencionalmente pueda dar algunas pistas. Zhu Yao tenía hecho su decisión. Después teniendo Wu Canción pararse un poco más lejos, extendió su mano para romper esa formación. En realidad, había una debilidad fatal en las formaciones de fuente de vida, y este hecho se encontró en los libros que presentaban las formaciones que su maestro había dejado atrás. Una formación de fuente de vida tenía el alma de la persona que ofreció su sangre como núcleo. Mientras el alma ya no exista, naturalmente, la formación podría romperse. Por lo tanto, lo que tenía que hacer ahora era muy simple, brindar salvación a ese espíritu fallecido. Zhu Yao lanzó algunas artes, abrió el núcleo de la formación y luego se pudieron escuchar las palabras sagradas del pasado. Un momento después, dentro del núcleo de la formación, apareció un espíritu vestido de azul. Lo que llevaba puesto era exactamente el uniforme aquellos muertos discípulos eran agotador. Inicialmente, estaba lleno de hostilidad, después de que Zhu Yao cantara algunas palabras sagradas, lentamente se calmó y volvió a su apariencia juvenil. Tú. Ese espíritu era un poco sospechoso, sin embargo, pudo reconocer que ella no era una practicante hereje. Antiguo colina secta. Zhu Yao simplemente dicho estas 3 palabras. Solo entonces hizo eso alma revelara sin preocupaciones sonrisa. Después eso, él, despacio disipado. Este era el primero tiempo Zhu Yao tenía alguna vez proporcionó salvación a un espíritu, y era bueno que lo hubiera logrado. Tras la desaparición de su fallecido espíritu, el formación naturalmente perdió su efecto. Zhu Yao dio un paso atrás y regresó con Wu. Lado de la canción.
Al ver que él todavía mantenía obedientemente los ojos cerrados, finalmente se sintió a gusto. Entonces, ella miró fijamente en eso ocultado formación, y como era de esperar, esa formación se activó. La formación liberó un enorme resplandor rojo y se hizo aún más grande. De repente, un fuerte rugido resonó a través de las nubes, una bestia demoníaca de sexto rango salió volando de la formación. Parecía un caballo, sin embargo, sus 4 cascos emitían llamas, alas adheridas a su espalda y tenía una boca llena de brutales dientes afilados como los de una pantera. Entonces en realidad era una formación de teletransportación para bestias demoníacas. Zhu Yao estaba un poco decepcionado. Wu Song, sin embargo, estaba asustado por ese sonido. Su pequeño cuerpo tembló, y tomó a paso cerca a su. Sin embargo, él aún, recordado sus palabras a corazón, y hizo no abierto sus ojos. No está mal, era un niño obediente. Zhu Yao asintió satisfactoriamente y lo acercó a su abrazo. Después de que la formación transfirió una bestia demoníaca de sexto rango, él hizo no parecer a detener. Demoníaco ganado, uno después otro, salió corriendo de la formación, como si se hubiera provocado una marea de bestias. Bestias demoníacas de sexto, séptimo e incluso octavo puesto. Sésamo. Rugido. Sésame inmediatamente saltó. Mirando a esas bestias demoníacas que saltaban como pulgas, con quejas, se dio la vuelta y miró a Zhu Yao. Señora, mi cola aún no se ha recuperado. No tenía ningún interés y no tenía ganas de moverse en absoluto. La expresión de Zhu Yao se hundió. No me importa darte algunos maridos más de tía. ¡No! Sésame instantáneamente se volvió obediente. No sabía quién era el marido de una tía, pero ya había recordado firmemente el dolor que sintió en ese entonces. Tenía miedo al dolor. Con un movimiento de su cola, abofeteó a una bestia demoníaca del séptimo lugar y la aduló. Señora, en realidad, estas bestias demoníacas simplemente tienen una clasificación demasiado baja, por lo tanto, no pueden reconocerla. Mientras liberes tu aura, inmediatamente se volverán obedientes. ¿Qué eso supuesto a significar? Zhu Yao no entendió, sin embargo, sintió que había algunos significados ocultos en sus palabras, por lo que transmitió su voz. Sésame transmitió instantáneamente. Señora, lo ha olvidado. Eres miembro de la raza de los dragones. Mientras liberes el poder de tu dragón, inmediatamente se volverán obedientes. Zhu Yao con recelo estrechado sus ojos en él. Clausura sus ojos, ella instantáneamente liberó su aura por completo. Esto no fue presión, simplemente liberó una corriente de energía que apenas podía sentir, eso tenía siempre existió en su propio Dantian. Como había dicho, en un instante, esas bestias demoníacas que todavía actuaban brutalmente antes, se detuvieron de repente. Todos ellos miraron en su contemplor cuerpos, y desconocido a cuál uno había comenzado, todos se inclinaron hacia ella uno tras otro, mostrando miradas sumisas. El infierno, es de hecho útil. Ella de hecho escogido afuera semejante un impresionante cuerpo este tiempo. Señora Sésame, con voz temblorosa, se acercó inclinándose hacia ella. Encogiéndose hasta la altura de su cintura, con una mirada enamorada, se frotó contra su pierna. Señora, eres tan poderosa. Sésame quiere ser tu pequeña bestia durante toda tu vida. Por favor, hacer no dudar a paso en a mí. Con eso mirar él tenía actualmente, ¿a dónde se fue el poder de una bestia demoníaca en el 10º puesto? Largarse. Zhu Yao lo apartó de una patada y caminó hacia esa cueva. Residencia. ¿Por qué era esto Sésamo convirtiéndose más y más descarado? Señora Sésame perseveró y la siguió, con ojos llorosos, miró hacia su muslo. Realmente quiero abrazarlo. Tampoco tuvo otra opción. La raza de los dragones tenía una fuerza disuasoria natural hacia las bestias demoníacas. Era una forma de herencia que se había grabado en sus huesos, y en el momento en que ven una raza de dragones, no pueden evitar querer acercarse a ella. Rugido amante, amar a mí una vez más esa formación de teletransportación finalmente se había detenido. Las bestias demoníacas ya no surgieron y Zhu Yao casualmente destruyó esa formación. Con otro movimiento de su mano, abrió la puerta de piedra, solo para ver a unas pocas docenas de niños apinados unos con otros. Algunos de ellos incluso tenían lágrimas sin secar en sus rostros. El mayor de ellos tenía apenas 10 años, y el que tenía el mayor nivel de cultivo entre ellos estaba simplemente en el 8º nivel de esencia. En realidad, no había ni un solo discípulo en la etapa de fundación. Al ver a Zhu Yao que había aparecido de repente, hubo incluso algunos que se escondieron más profundamente por miedo. Zhu Yao frunció el ceño. Ella había pensado que los que se esconden aquí serán el élite discípulos de este secta. Sin embargo, ella nunca esperé a ellos a tener semejante bajo niveles de cultivo. Ellos eran claramente niños que acababan de unirse a la secta no hace mucho tiempo. Eso persona de este secta, ons usado a vida fuente la formación para esconder a estos nuevos discípulos, aquí podría considerarse como una persona justa. Eso es todo por hoy, pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.